Yo he realizado aterrizajes en los cuales en ningún momento veo la pista. Y sin embargo aterrizo. Y mis ojos no ven la pista. ¿Siempre vais con más combustible de lo normal? No es como tu coche que dices, llene usted el depósito. En el avión es muy improbable que jamás salgas con el depósito lleno. ¿A Sí. ti te parece bien que cobren estos extras tan elevados por las maletas? Todo lo que sube a un avión, todo lo que sube, pasajeros, equipajes y mercancía en general, se llama carga de pago. ¿Qué es ¿vale? la caja negra? Primero son dos. Segundo, no son negras, son de color naranja y van ubicadas en la cola del avión. Tu cabina ahora está blindada. Tiene la puerta blindada. Desde el 11 de septiembre, digamos que era una puerta que le pegabas una patada y la reventabas. ¿Has tenido algún accidente? Y yo puedo, si me lo permitís, presumir de haber sobrevivido a un accidente de verdad. El modo avión sí que, tal y como está diciendo, puede influenciar directamente una barbaridad, ¿no? No vamos a estar dando explicaciones a 350 pasajeros del por qué hay que pagarlo. ¿Cuántas veces vemos situaciones de evacuación real donde corre peligro la vida de todas las personas del avión? Y la gente se dedica a grabarlo y a coger sus maletas, en lugar de salir literalmente cagando leches del avión. Porque si el avión arde, vas a morir. ¿El avión se puede caer por las turbulencias? Una turbulencia no echa un avión abajo ni de coña. ¿Es verdad que lo que comemos los pasajeros no es lo mismo que comen los pilotos por miedo de que os envenenen? No es lo mismo lo que come el copiloto y el comandante. Y lo que pasó con el avión de Malaysia Airlines, pero representa que desapareció, ¿no? El avión. ¿Cómo coño desaparece? El concepto que esto tan grande desaparezca y nunca más se sepa de él, me cuesta mucho creerlo. Ramón, el tema de la inteligencia artificial, Vaya negocio, sí. ¿te preocupa? Me preocupa mucho que pretenden usarla para sustituir al piloto. ¿Alguna vez estando arriba has visto algo que no supieras lo que es? Unas lucecitas que se movían en el espacio, que no eran aviones, tampoco eran astros, ni planetas, ni estrellas, pero llegamos a la conclusión de que son... Mami, Dime, corazón. ¿a quién traemos hoy? No sé, hoy creo que vamos a tener un podcast de altura. Dicen que uno de los mayores miedos del ser humano es el miedo a volar. Creo que era exactamente, vi la estadística, un 30% de las personas le tienen miedo a volar y un 7% dicen que nunca se subirían a un avión. Bueno, nosotros somos de los que hemos subido en un avión, ¿eh? Y dicen que, claro, nosotros estamos confiando en personas que no conocemos, en unos pilotos. Y hoy te he traído un piloto aquí. Ramón Vallés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Vosotros? Muy bien, aquí. Me alegro. ¿Tenéis miedo o no? Bueno, Os habéis subido, pero ¿tenéis miedo? ahora no, pero bueno, yo de pequeño sí que le tenía bastante miedo. Sí. Sí. Y tuvimos ese vuelo, un vuelo con un aterraje un poco... ¿Un aterrizaje duro? Bastante. Bueno, el aterrizaje no, pero No, sí el mientras no aterrizaje no, pero- aterrizamos... Turbulento. Sí, era la República Dominicana. Ajá. Y se ve que allí, claro, allí el clima es espectacular. Está Sí, tropical. el clima es el que es, sí, pero... Hubo un ¿qué era? huracán. Un huracán. Sí. Y nos cogió en Y pleno nos cogió vuelo. en pleno vuelo. El huracán, el avión, os aseguro yo que no se acercó al huracán seguro. No, pues seguro, Porque pero si no, probablemente no estaríais aquí. no estaríamos aquí, ¿no? Ya, Claro. ya. No, pero sí es cierto que la tormenta estaba, bueno, Sí. allí hubo mucha agua, un desastre en el país, ¿eh? De hecho, la gente empezó a gritar en el avión. Bueno, ¿Lo oís los pilotos cuando gritamos los pasajeros? ¿Se oye o la puerta esa está No, también cerrada y no se oye Tendrían nada? que gritar todos a la vez, pero yo, vamos, si la puerta está debidamente cerrada, es como cuando a veces la gente tiene el hábito de aplaudir, ¿no? Cuando Sí. llegamos al destino y aterrizan, han aplaudido. Yo me entero porque los auxiliares de vuelo me lo comentan, pero nosotros, además, es una fase de vuelo en la cual estás muy concentrado en lo que estás, ¿no? Entonces, lo que sucede detrás, si no te informan, es difícil de que te llegue a los oídos. Dicen- Y además, acordaros que llevamos los auriculares puestos, con lo cual encima tenemos los oídos tapados, en fin, una serie de características operacionales que impiden que a mí me llegue nada de atrás. ahora que dices lo de los aplausos, dicen que eso es muy de español.
que la gente de normal no aplaude, ¿es verdad? ¿Es un mito? No, yo creo que es mucho de los norteamericanos. ¿Sí? Sí. Esa es la sensación y yo la experiencia que tengo. Pero también es verdad que si un vuelo ha sido movidito, con las ansias de que ese vuelo termine, empuja a que la gente aplauda, y ahí es indistinta la nacionalidad de los pasajeros. Viene más condicionado por lo que os decía, que haya sido un vuelo pues un poquito jodido y que la gente tenga tantas ganas de aterrizar que cuando el avión se posa en el suelo, instintivamente sale el acto reflejo de aplaudir. Bueno, el vuelo en sí fue bueno, ¿eh? Solo fue el último momento que dices, en 5 minutos aterrizamos. Ya. Veías 5 minutos en la pantalla. 5, luego 7, luego 8, iba subiendo. 10, no sé qué. Claro, y iba decimos, subiendo esto no, y... no estamos aterrizando, algo está pasando. Viste que el último momento la pantalla la cierran. Ya. Y dices, algo pasa, y en ese momento ya lo típico... Sí, el avión empezaba... Y dices, Bueno, porque te acercas a un en aeropuerto, en este caso el de Santo Domingo, que por el efecto o la cercanía del huracán, pues podría estar en un momento pues, de tormentas, vientos racheados, y todo esto hace que el vuelo sea incómodo. Entonces, si además de esto le añadimos de que a ese aeropuerto están llegando varios aviones a la vez, como no pueden aterrizar todos a la vez, a lo mejor os tocó ir a una zona, hacer unas esperas, hasta que llegara vuestro turno de aterrizaje. Y probablemente este fue el motivo por el cual aparecían más minutos que no menos. Pero todo tiene una explicación, seguro. Bueno, vamos a empezar un poquito por el principio, que hemos empezado súper fuerte. Vale, vamos a empezar un poquito por el inicio. Vamos a aterrizar bien. Vamos a aterrizar. Vamos a despegar, que es el principio. Sí, antes de que despegue el avión. Vale. Ramón, háblanos un poquito de tus inicios. Mis inicios, mis inicios de carácter infantil, pues lo típico, ¿no? Subirse a un avión, cuando antiguamente hacíamos el típico vuelo a las Islas Baleares, ¿no? Que era lo habitual en una semana de vacaciones, pues subirse al avión y tener esa sensación de decir, ostras, esto mola, tal y cual, pero al fin y al cabo eres un crío pequeño, ¿no? Pero esto va surgiendo conforme te vas haciendo mayor, ¿no? En la juventud, en la adolescencia, el hecho de que mi padre era una persona muy apasionada de la aviación, era una persona que habitualmente él me llevaba a visitar aeropuertos, cuando los aeropuertos eran visitables, no como ahora. Ahora son centros comerciales, no tiene nada que ver con el pasado. Ir a ver museos del aire en algunas ciudades europeas, en fin. Y poco a poco fue entrando, digamos, el gusanillo. Y por eso yo tuve la vocación de ser piloto ya cuando acabé los estudios. Pero miedo a volar no te dio en ningún momento. No, yo no recuerdo que nunca tuviera miedo a volar. No. Mi memoria no llega tan lejos, pero en cualquier caso, miedo a volar no. Yo siempre le tengo respeto a volar. Siempre. Pero esto es como cuando coges el coche, ¿no? Tienes que tener respeto a cualquier medio de transporte en el cual, si no haces las cosas bien, las consecuencias pueden ser catastróficas. Si además en el avión resulta que no solo voy dentro con vosotros, sino que además soy el responsable de todo lo que suceda, pues mi sensación de tener respeto a lo que hago, especialmente por las personas que, como tú decías, te subes a un avión y no sabes quién va delante, no sabes si está Ramón, que ahora me estás viendo, pero en el mundo hay miles de pilotos que no conocéis, ni siquiera les conozco yo. Y yo también soy pasajero en ocasiones, y cuando hago mis viajes privados y me subo al avión con la absoluta confianza de lo que hay ahí delante son profesionales extremadamente rigurosos, como yo, el día que me toca a mí trabajar, con lo cual en ese sentido respeto todo, miedo cero. Para llegar a ser profesional entiendo que es súper difícil. Tú estuviste también muchos años como... Es copiloto, ¿verdad? Sí. A ver, cuando tú ingresas en una compañía aérea, que puede ser, como tú bien dices, más fácil o más difícil. Hay periodos en los cuales no hay demanda y estás esperando a que haya un momento de explosión y de crecimiento en las compañías de aviación para que haya contrataciones. Cuando eso sucede, tú presentas tu currículum a esa compañía aérea, entras en un proceso de selección y si lo superas, ingresas en la compañía. Una vez ingresas a la compañía aérea, por norma empiezas como copiloto. Y luego tú vas ganando experiencia dentro de la compañía, ya eres un piloto de la compañía. Eres el copiloto, qué duda cabe, pero vas cogiendo la experiencia y los años para que un día te toque hacer el cambio y ser el comandante del avión. Pero que quede claro, el comandante del avión no es un título. El comandante del avión es un cargo de confianza que te da la compañía aérea.
Si tú no demuestras cualidades para ser comandante, no serás comandante nunca. Ni que tenga muchas horas de vuelo. No tiene nada que ver. Evidentemente hay que tener horas de vuelo porque al fin y al cabo, en aviación en concreto, las horas de vuelo son experiencia y en esa experiencia todo ayuda mucho. Evidentemente, cuando yo empecé como copiloto de Iberia hace casi 27 años, las sensaciones que tenía dentro de una cabina eran muy distintas a las que tengo ahora. Esto es fruto de la experiencia, simplemente. Pero es el paso de los años y el paso de las horas de vuelo. Pero que quede claro, cuando llegó el momento que la compañía me dijo, Ramón, te toca ser el comandante, tuve que acreditar no solo experiencia, sino además conocimientos, habilidades, cualidades, para que yo pudiera ser un buen comandante. Porque si no superas las pruebas, te quedas de copiloto. ¿Y cuáles son esas pruebas? Bueno, pues esencialmente las pruebas en el simulador. Las más, digamos, gordas. Tienes que hacer un curso y hacer una serie de exámenes, pero esencialmente se espera lo que son tus actuaciones en el seno de la operación. ¿Y esa operación dónde se desarrolla? En el avión. ¿Dónde hacemos las prácticas? En el simulador. Cuando finalizas las fases de simulador, tú te vas a volar el avión y en la fase inicial de comandante te acompaña un instructor. Y ahí dentro también te están calificando. Por lo tanto, puedes superar el simulador, pero no superar la fase de vuelo. Digamos que ser comandante no es cualquier cosa. Es decir, que si, por ejemplo, eres comandante de Iberia, puede ser que si decides ir a otra compañía no consideren que seas comandante. No, ¿Tienes entre que otras... volver a acreditar? No, te voy a decir, entre otras cosas, si esa compañía tiene, digamos, un escalafón, lo que es un orden en la antigüedad de los pilotos, en el momento que yo ingreso en una compañía aérea donde la posición de los pilotos está perfectamente ordenada por antigüedad, aunque yo fuera comandante de Iberia, me podría ir a otra compañía y entrar por la cola de copiloto. También es cierto que hay otras compañías que estas cualidades no las tienen y puedes entrar directamente como comandante, pero eso ya depende de la norma de cada compañía aérea. Pero perfectamente puedes cambiar de compañía y decir, yo aquí soy comandante, pero asumo que cambio de compañía por la razón que sea y en esa nueva compañía, aunque yo proceda de comandante, entraré como copiloto. Y esto sucede en Iberia, por ejemplo. Si tú eres piloto de una compañía como es Vueling y tú decides cambiar de Vueling a Iberia, ingresarás en Iberia por detrás del último copiloto para respetar a los pilotos que ya están en esa compañía trabajando. Es razonable que así sea. Ramón, te quiero preguntar por tu debut, tu primer vuelo. ¿Cómo lo recuerdas? Depende, tengo muchos primeros vuelos yo. Tengo mi primer vuelo en la escuela, en Sabadell, estamos hablando del año 87. También tengo mi primer vuelo solo en esa misma escuela, donde yo empecé a volar con un instructor. En el momento en que el instructor consideró que yo tenía ya las mínimas habilidades para salir a volar solo, sucedió lo que tiene que suceder algún día, que es que llegas al estacionamiento de la avioneta y en lugar de parar el motor, te dice el instructor, no pares el motor, yo me bajo y ahora sales tú solo a volar. Ese día las sensaciones fueron muy potentes, porque sí es verdad que el instructor tiene la certeza de que tienes la capacidad para hacerlo, pero eso es lo que él piensa, luego está lo que piensas tú y además la sensación de mirar y sentirte solo en la cabina. Con lo cual, ese también fue un primer vuelo con unas características muy potentes. Y luego, qué duda cabe, el primer vuelo de pasajeros en Iberia, el primer vuelo de comandante, hay muchos primeros vuelos y todos tienen su importancia en el tiempo. Pero al fin y al cabo, todos tienen que existir en algún momento. Y tú de alguna manera los estás esperando. Tú estás deseando que llegue ese primer vuelo, el que sea. El de Sabadell en su día en el año 87 llegó y yo lo estaba deseando. El de ingresar en Iberia, por supuesto. El de ser comandante, también. Bueno, todos tienen su parte feliz, afortunadamente, porque son actos deseados. ¿Y tienes como alguna rutina? ¿Tienes alguna rutina día de vuelo, por ejemplo? Sí, es muy fácil descansar. Esa es la rutina más importante de un piloto. Irse al avión bien descansado,
Por supuesto. Es que esa rutina no puede faltar nunca. Yo, además, que hago vuelos de largo radio donde despego a horas intempestivas y encima tengo por delante vuelos de 14 y 15 horas, pues claro, si yo despego a medianoche y tengo que realizar un vuelo de 15 horas, como no haya descansado durante el día, mal pinta la noche. Con lo cual, esa es la rutina más evidente, descansar siempre. Pero los pilotos ponéis el piloto automático, ¿no? Claro. Cuando estáis arriba. Claro. ¿Y podéis dormir un ratito o no? Bueno, 16 horas de vuelo. De hecho, cuando hacemos un vuelo de 15 horas, en el avión vamos mínimo 3 pilotos. Y detrás de la cabina hay un pequeño habitáculo donde hay unas literas y ahí descansamos por turnos. Es una cuestión de obligatorio. Por ley no puedes realizar, digamos, tanta actividad aérea con solo 2 pilotos, porque para mantener los estándares de seguridad tiene que haber un relevo ahí dentro. Entonces, cuando yo hago un vuelo muy largo, lo normal es que además de ir yo como comandante, van 2 copilotos y entre los 3 vamos haciendo una rotación de descanso. Y durante una parte del vuelo en la cual yo descanso, uno de los copilotos ocupa mi asiento. Pero tened claro que para que un copiloto pueda ocupar el asiento de la izquierda, tiene que haber realizado un entrenamiento en el simulador. Tiene que ser lo que se llama piloto de relevo. Entonces el piloto de relevo puede, porque ha entrenado una serie de emergencias en el simulador, pero fuera de su asiento habitual. El asiento habitual en una cabina es comandante sentado a la izquierda, copiloto a la derecha. En el momento que tú sacas al copiloto de su posición natural, tiene que haber un entrenamiento. Si no, eso no se puede realizar. Pero, por supuesto, descansamos, usamos el piloto automático porque además es obligatorio. Sería impensable que un piloto estuviera pilotando manualmente un avión durante 15 horas. Eso sería imposible. La tensión, ¿no? Bueno, la tensión, el cansancio, entrarías en un estado de fatiga. Tú coges un coche y condúcelo 15 horas. Es imposible. Aparte que es ilegal. Pues en el avión la legalidad nos la cogemos con papel de fumar. Pero antes antes no existía, porque antes no existía el piloto automático, entiendo. El piloto automático existe hace muchísimos años. Muchísimos. Que los han mejorado, como todo en la tecnología. O sea, el piloto automático puede ser un piloto automático muy básico, que te mantenga altura y rumbo, y ya está. Y que luego el resto de maniobras tengas que ejecutarlas tú de alguna manera. Y hoy en día un piloto automático, acompañado de una tecnología en el aeropuerto y acompañado de un entrenamiento en la tripulación, permite incluso que el avión haga el aterrizaje automático, que es lo que se hace cuando hay baja visibilidad. Yo he realizado aterrizajes en los cuales en ningún momento veo la pista y sin embargo aterrizo. Y mis ojos no ven la pista. Pero eso existe. Se entrena en el simulador. Tienes que tener la certeza de que el aeropuerto tiene los equipos adecuados, las medidas para que los aviones que se acercan a esa pista tienen que estar más separados. Se pone en marcha lo que se llaman los procedimientos de baja visibilidad para que las aproximaciones sean fiables. O sea, se toman muchas medidas, pero funciona muy bien y yo, doy fe de ello porque cuando voy a un aeropuerto donde la visibilidad es prácticamente cero, cumpliendo los 3 requisitos, aterrizamos. Tengo 2 temas. Tema combustible y tema caja negra. Vale, dispara. El combustible. ¿Siempre vais con más combustible de lo normal o de lo que deberíais? Como mínimo lo que deberías. ¿Queda claro? Tú lo mismo lo has respuesto. Es decir, la respuesta es: lo imprescindible es lo que marca la ley, que en condiciones normales tú tienes que volar de la salida al destino. En el destino, realizar tu aproximación. Si por cualquier circunstancia no consigues aterrizar y consideras que ese aeropuerto no merece la pena volver a intentarlo, tienes que tener combustible para volar a lo que se llama un aeropuerto alternativo. Cuando llegas al alternativo, tienes que tener combustible para estar media hora volando sobre el alternativo para acabar aterrizando en él. Eso es lo, digamos, estrictamente legal.
Otra cosa es que por el camino tengas que realizar desvíos. Cuando yo preparo un vuelo antes de la salida, una de las cosas que me dan es el informe meteorológico de toda la ruta. Cuando haces un vuelo tan largo, en la zona intertropical tenemos lo que se llama el frente intertropical, que en ocasiones está muy activo. Y ahí puede haber formaciones de nubes importantes. Entonces, en ocasiones, si esas nubes te las encuentras en la ruta, tú tienes que desviarte. Cualquier desvío, especialmente si es un desvío importante, requiere más combustible. Con lo cual tú, conociendo las características de la ruta, además de cargar esa cantidad de combustible, digámosle, legal, tú cargas más combustible. De hecho, muchas veces la propia compañía aérea, cuando te presenta el plan de vuelo, ya te han añadido una cantidad de combustible extra en concepto de desvíos en ruta. O sea que el tema de combustible, la gestión del combustible es un tema muy importante. Primero porque es una de las facturas más grandes que paga la compañía aérea. Es decir, yo cuando un vuelo de Barcelona a Santiago de Chile, os tenéis que hacer la idea de que estoy gastando más o menos unos 90 a 100.000 litros de queroseno. O sea, lo que gastaría tu coche en toda su vida. Es una barbaridad. Y eso lo hago yo en una noche. Entonces, la gestión del combustible es muy importante. Si cargo más combustible caprichosamente, el avión, al fin y al cabo, el combustible es peso. Cuando el avión más pesa, más consume. Por lo tanto, yo tengo que, de alguna manera, buscar el equilibrio entre la seguridad, que está por encima de todo, pero también hacer un vuelo económico. Entonces, no cargamos combustible caprichosamente. No es como tu coche que dices, llene usted el depósito. En el avión es muy improbable que jamás salgas con el depósito lleno. Porque, como decía antes, el combustible es peso y el avión, según el fabricante, tiene limitaciones de peso. Por lo tanto, la suma del propio avión, de los pasajeros y sus maletas, la carga que puedas llevar de otras características y el combustible que vas a cargar en el avión, todo eso suma peso. Y el avión está limitado por un peso al despegue y por un peso al aterrizaje. Date cuenta que yo realizo un vuelo de 15 horas y tengo que tener en cuenta 15 horas antes cuánto va a pesar mi avión en el aterrizaje, porque esa es una limitación que me impone el fabricante del avión. O sea que la gestión del combustible, poca broma. No sé si he contestado, pero vamos. Bueno, da para mucho, ¿eh? Yo creo que no te vas a meter en este jardín, ¿eh? Pero te lo voy a preguntar. Dime. Ahora que me decías lo de las maletas de los pasajeros, ¿a ti te parece bien que cobren estos extras tan elevados por las maletas cuando vamos a hacer el Yo la check-in? parte comercial incluso la desconozco. Yo no sé lo que cobra la compañía por una maleta y seguro que no todas las compañías lo hacen. Vamos. Bueno, muchas. Pero realmente influye tanto. O sea, es decir, si yo pago, ¿qué pasa? ¿Que por pagar es más seguro? No, lo que tiene que tener previsto el peso es, te está hablando del por eso peso, lo digo. no te Mira, está diciendo que para sea que más tengáis seguro. claro una cosa, todo lo que sube a un avión, todo lo que sube, pasajeros, equipajes y mercancía en general, se llama carga de pago. Esa es la denominación técnica que le damos en castellano, carga de pago. Por lo tanto, todo eso que al fin y al cabo es peso, hay que pagar por ello. Entonces, si tú llevas una maleta que en lugar de pesar los 23 kilos habituales, como máximo pesa 50, si todos los pasajeros llevaran maletas de 50 kilos, eso tendría una repercusión directa en el consumo de combustible de ese vuelo. Por lo tanto, se te exige que pagues un extra porque estás excediendo lo que pone tu billete. Tu billete, según el que compres y según la compañía aérea, o sea, que quede claro que hay compañías que te dicen, usted lleva una mochila, es que lleva una mochila y una bolsa de mano a pagar. Hay otras compañías que no, que en tu propio billete, tú tienes que leer lo que pone tu billete, está escrito todo. Y según el tipo de billete te dirán, usted puede llevar 2 maletas, una en bodega hasta 23 kilos y otra dentro hasta 10 kilos. Y esto está en su billete. Y ese es el contrato que tú, de alguna manera, aceptas a la compra del billete. Luego llegas al mostrador de facturación y esa maleta, en lugar de 23, pesa 50. ¿Qué hacemos? Llevas un extra. Tendrás que pagar por él. Es que es así.
Ahora te toca el tema de la caja negra. ¿Qué es Vale. la caja negra? De entrada son dos cajas. ¿Vale? Primero son dos. Segundo, no son negras, son de color naranja y van ubicadas en la cola del avión. Y al fin y al cabo, las cajas negras son registradores. Son unos aparatitos que van grabando voces por un lado y por el otro datos del avión. Entonces, son tan importantes porque en el momento que sucede cualquier adversidad, no necesariamente accidente, sino incluso en incidentes donde no ha habido consecuencias ni para las personas ni para la máquina, se puede extraer toda esa información de las cajas negras para analizar qué ha pasado. Es muy importante. O sea, el compromiso de las tripulaciones, el compromiso de los pilotos hacia la seguridad de nuestros vuelos es tan extrema que es la única profesión que se graba todo. Y lo consentimos. Todas las conversaciones de la tripulación solo se deben grabar, ¿no? Claro. O sea, pasajeros no. No. Lo que está dentro de la cabina. Yo tengo un micrófono en mi cabina y se graba todo. Y eso que yo digo en mi cabina va a una de las cajas negras. Tu cabina ahora está blindada. Tiene la puerta blindada a Pero raíz del 11 de septiembre, de los atentados en Estados Unidos, sí. Antes no estaba blindada nada. No. O sea, podía acceder cualquier persona, entiendo. Correcto. Digamos que era una puerta que le pegabas una patada y la reventabas. Ahora no. Claro, se tuvieron que tomar medidas en el momento que hubo un grupo de personas, de terroristas, que accedieron a las cabinas de un grupo de aviones y los usaron como misiles. Claro, ahora hay que impedir a cualquier precio, en este caso la puerta blindada, de que nadie de fuera llegue a la cabina y se pueda hacer con los mandos de un avión. Bueno, y entiendo que tú y tus compañeros de trabajo os sentisteis mucho más aliviados, digamos, al ver esto. Hombre, Porque yo... si ves la poca seguridad que tiene esa puerta y Ya, que ya, puede ya, entrar ya. cualquiera... Bueno, ya, pero es como todo en la vida. Es decir, nadie sospechaba que lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos fuera a suceder. Y todo en la vida, hasta que no sucede, no te das cuenta de las capacidades que pueden tener, en este caso, un grupo terrorista. Entonces, delante de la amenaza real, ¿qué hay que hacer? Tomar medidas. Pero eso no solo es en el avión, con la puerta blindada, sino mira los controles en los aeropuertos. Es una O sea, barbaridad. claro, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. O sea, del 11 de septiembre hay un antes y un después en términos de seguridad. Seguridad aeroportuaria. En español le llamamos a todo seguridad. Usamos la misma palabra, pero en inglés no. En inglés, la seguridad de los pilotos, de la operación de un avión, se le llama safety. Pero la seguridad aeroportuaria se llama security. Ellos tienen dos términos que diferencian claramente las dos cosas, que nosotros lo metemos todo en el saco de la seguridad. A mí me da igual. Para mí es importante que además de llevar la puerta blindada, además en el aeropuerto haya unos buenos filtros para que nadie pueda acceder a mi avión con un cuchillo, con un arma, con un explosivo, ya sea en su bolsillo o en su maleta. Porque todo eso puede atentar a la seguridad del vuelo, como sucedió en los años 70, 80, 90. Ya no solo hablamos de atentados del 11 de septiembre, hablamos de secuestros, que eran muy comunes. O sea, hay una historia acerca de la seguridad y ¿qué tenemos que hacer? Mejorarla. Pero mejorarla en el sentido, repito, de la security en un aeropuerto y a bordo del avión y la seguridad propia del vuelo a raíz de los incidentes y accidentes que periódicamente suceden. Aquí se pretende que la aviación siga siendo lo que es, el medio más seguro del mundo. Y lo es. Y lo es. Lo es sin duda alguna. Yo lo certifico. ¿Y te has encontrado algún accidente? ¿Has tenido algún accidente? A ver, incidentes muchos. Y yo puedo, si me lo permitís, presumir de haber sobrevivido a un accidente de verdad. ¿Por qué? También es verdad una cosa. Hay que analizar la definición de accidente. En un accidente no tiene por qué morir nadie. Yo tuve un accidente hace muchos años, antes de ser piloto de Iberia. ¿Y qué pasa? Que el accidente se considera la destrucción total de la aeronave. O sea, esa aeronave sufre un daño suficientemente importante para que nunca más
esa aeronave vuelva a volar. Eso ya es un accidente. Aunque todo el mundo sobreviva, gracias a Dios, entre ellos yo. Pero el resto es el paso de los años, el paso de las horas de vuelo, que estadísticamente, de cuando en cuando, toca una situación adversa. Pero una situación adversa a la cual tú estás entrenado y preparado para hacerle frente. Y hacerle frente con éxito. O sea, avisos de humo en cabina, despresurización, situaciones que dices, son incómodas y hay que regresar al aeropuerto. Hay que declarar emergencia y regresar al aeropuerto de salida o irte al aeropuerto más cercano. Bueno, tú haces lo que te han enseñado, nadie nace enseñado, pero el piloto cada X meses está sometido a un riguroso entrenamiento en los simuladores. Y eso hace que el piloto sea una persona segura a los mandos de un avión, porque es capaz de hacerle frente a la operación del día a día y además a las situaciones que lamentablemente a veces suceden. No son deseables, pero hay que estar preparado. ¿Y cuál es, yo esto siempre me lo he preguntado, cuál es la parte más segura si tenemos que coger un billete de un avión? Mira, ahora se ha puesto muy de moda decir que la cola. ¿Que sí? Pero antes era delante, ¿no? A ver, es como todo, según el tipo de impacto que tenga. Es como de preguntarme cuál es la parte más segura en un coche. Pues no lo sabes. Tendrás que analizar las características del accidente. Si el accidente es frontal, evidentemente la peor parte se la va a llevar el de adelante. Pero si viene alguien por detrás o por el costado, a ver, yo no me atrevo a responder esa pregunta porque entonces da la sensación de que, a ver, delante van los pasajeros que más pagan. En un avión la parte delantera suele ser la clase business, ¿no? O la clase ejecutiva. Bueno, porque son las que tienen menos espera también. Bueno, ya, pero son los que tienen los asientos más anchos y el mejor servicio. Al fin y al cabo pagan a lo mejor 10 veces más que el de atrás. Bueno, por algo será, pero, y sin embargo, ¿qué vamos a pensar? ¿Que la zona business es la más insegura en caso de accidente? Es que yo no salgo a volar, nunca, y espero que mis pasajeros nunca se suban al avión pensando en que va a suceder algo catastrófico, para que eso les condicione a la hora de elegir un asiento. O sea, es impensable. Yo me subo al avión para hacer el vuelo radicalmente seguro, que cada uno se siente donde quiera. Pero siempre está esa inseguridad. Al No, menos, no. Bueno, yo como pasajero siempre cierto respeto le tengo. Pero una cosa es el respeto y la otra es la inseguridad. El respeto debe llevarte, por ejemplo, a cumplir las normas de seguridad que te piden. Yo aprovecho ocasiones, cuando ahora que tengo este micrófono aquí delante, de decirle a las personas que me escuchan de que es muy importante que el pasajero participe activamente en la seguridad, que participe activamente de su seguridad. Por ejemplo, el cinturón de seguridad. ¿Cuántas veces hemos visto episodios de turbulencias que dan tanto miedo y que al avión no le pasa nada, pero resulta que tenemos pasajeros que se han lastimado porque no llevaban el cinturón abrochado? Y una vez más digo, si en el coche no nos lo quitamos nunca, ¿por qué en el avión no llevamos el cinturón puesto a veces? No, es que el comandante ha quitado la luz, ya, pero yo le digo a todo el mundo lo mismo. Yo quito la luz de cinturones porque si tú tienes que levantarte a estirar las piernas, a coger un objeto de tu maleta o ir al baño, que es lo más habitual, yo en esos momentos entiendo que no hay riesgo de turbulencia y con ese cinturón, esa luz apagada, te autorizo a que te desabroches el cinturón para levantarte. Pero cuando regreses a tu asiento, aunque la luz esté apagada, abróchatelo. ¿Qué más te da? Si no lo llevas abrochado y me encuentro una turbulencia inesperada, que a veces pueden suceder, a lo mejor resulta que en ese momento tú sales disparado contra el techo del avión. Te abres la cabeza y entonces yo tengo que desviar el vuelo inmediatamente porque tengo un pasajero herido con riesgo de muerte. Y al avión no le pasa nada. Y los otros 300 pasajeros, si me lo permitís, van a tener que joderse porque habrá que desviar el vuelo porque tú no llevabas el cinturón abrochado. Con lo cual, yo creo que a veces la propia inseguridad la provocan las personas.
desobedeciendo, dando por hecho que la seguridad de la aviación, nos hemos llenado tanto la boca de que volar en avión es muy seguro volar en avión. Ya coño, pero no es gratis. Lo hacemos seguro todos. Primero los profesionales, el señor que fabrica el avión, que lo diseña, los que pilotamos el avión, las tripulaciones auxiliares de cabina, que están ahí pendientes de una posible evacuación. Pero si el pasajero se fuma literalmente todas las normas de seguridad, el vuelo no va a ser seguro, pero no lo va a ser para él. Las evacuaciones. ¿Cuántas veces hemos visto que hoy en día todo el mundo lleva esto? Esto, además de un teléfono, es una cámara que lo graba todo. ¿Cuántas veces vemos situaciones de evacuación real donde corre peligro la vida de todas las personas del avión? Y la gente se dedica a grabarlo y a coger sus maletas, en lugar de salir literalmente cagando leches del avión. Porque si el avión arde, vas a morir. Y de hecho ha sucedido. Y luego hay ejemplos totalmente opuestos, donde vemos, como sucedió el tiempo pasa muy rápido, a lo mejor hace un año, no me acuerdo, en Japón, creo que era el aeropuerto de Tokio, donde un Airbus A350, es el avión que yo vuelo, un avión precioso, aterrizó y se encontró un pequeño avión en la pista. Aterrizó encima de él y eso tuvo consecuencias. El avión grande, el A350, ardió y quedó totalmente en cenizas. 0 heridos. 0 heridos de un avión totalmente calcinado. Eso solo es el resultado de una evacuación bien hecha. Si no la haces bien, mueres. Fíjate la diferencia. ¿Merece la pena coger esa maleta donde hay un vestido muy bonito o unos zapatos que podrás comprarte otro día? ¿Merece la pena coger la maleta a cambio a lo mejor de perder tu vida en el avión? ¿O la de otros pasajeros que están detrás de ti intentando salir? Por lo tanto, repito, la seguridad es cosa de todos. Bueno, igual que el momento de las azafatas. Cuando están explicando lo del tema del... Claro. Yo la primera vez que subí me fijé y luego me he ido fijando. La gran mayoría de gente no se las está ni mirando, ¿eh? Lo sé perfectamente. Sí. No, si yo lo veo. Yo a veces voy de pasajero. Y una de las cosas que dicen, si está usted usando auriculares, por favor, retire sus auriculares y atienda lo que le estamos diciendo. Y no se quitan los auriculares. Entre otras cosas porque no están escuchando ni que les han dicho que se quiten los auriculares. Ya, bueno, es lo que tenemos. ¿Qué quieres que haga yo? ¿Que salga y empiece a dar tortazos a todos los pasajeros? Y haga usted, te lo aseguro, ¿eh? Yo a veces salgo de cabina a darme un paseo porque es conveniente mover el cuerpo. Tantas horas parado en un asiento es peligroso. Me levanto y cuando no hay turbulencias, está todo tranquilo, me doy un paseo por el avión. Cuando encuentro pasajeros que puedo visualmente darme cuenta que llevan el cinturón desabrochado, le digo que se lo pongan. Y no sé, será que es el comandante que se lo dice, se lo ponen. Pero claro, no puedo estar siempre encima de la gente. O sea, yo intento transmitir este mensaje cada vez que la gente me da la oportunidad, como vosotros, de hacerlo. Pero a la gente tiene que escuchar el mensaje y tiene que darle credibilidad. Y al fin y al cabo obedecer. O sea, cuando vamos en coche, lo tenemos muy claro, que hay unas normas. Pues dentro del avión también las hay. Y todo el mundo tiene que cumplirlas. Es como si dice, apaga usted el móvil. Pues apaga usted el móvil. No vamos a discutir el por qué hay que apagar el móvil. Eso ya está estudiado, de que es conveniente en algunas fases de vuelo apagarlo. Ahora no vamos a estar dando explicaciones a 350 pasajeros del por qué hay que apagarlo. Simplemente le han dicho que lo apague y usted se limita a apagarlo. Se trata de obedecer las normas de seguridad. Para eso te subes en un avión. No hay más. Si yo te digo, es que usted tiene que cumplir esto porque en esto está en juego la seguridad de todo el mundo. Claro, si encima pones en duda mi palabra, si no crees lo que yo te digo, pues mira, pues bájate del avión, ¿qué quieres que te diga? No te subas al avión. De hecho, estoy convencido, no, lo tengo clarísimo. Cualquier pasajero indisciplinado que no incumpla las normas y que encima reitere y tenga una actitud chulesca y provocativa,
lo más razonable, y no exagero, es que si esto sucede durante el embarque y la puerta está abierta, por donde ha entrado va a salir. O sea, hay que hacer un filtro de seguridad a veces, incluso dentro del avión. Y hay que hacerle entender a la gente que dentro del avión hay unas normas. Y si entras por esa puerta, las tienes que obedecer. Y si no, no te subas, porque estarás poniendo en riesgo la vida de otras personas. Y el resto de pasajeros no quieren que nadie les ponga en peligro su vida. Con lo cual, vamos a hacerlo fácil. Entre todos, los profesionales nos dejamos la piel para hacerlo bien. El pasajero tiene que colaborar. Solo se le pide colaborar. Y no es un acto egoísta. A mí no me van a pagar más dinero o menos dinero. Simplemente tengo claro de que yo pienso en la seguridad de mis pasajeros. Y me dejo la piel por ellos. Pero si ellos pasan de mí, ¿de qué va a servir? Bueno, por eso en el móvil existe el modo avión, ¿no? Por ejemplo, O sea, el modo avión sí que, tal y como está diciendo, puede influenciar directamente una barbaridad, ¿no? según Pero, la fase de vuelo, Ajá. por precaución es sugerido apagar los móviles. Apagar, no modo avión, apagar. Lo mejor es apagarlo. A ver, ¿qué te permite el modo avión? ¿Qué te permite el modo avión? Utilizar el wifi que hay a bordo. Porque no sirve para otra cosa. Si tú estás a 10.000 metros de altura, no hay cobertura. Con lo cual, ¿de qué te sirve que actives el modo avión y tengas tu móvil buscando una cobertura que nunca va a encontrar? ¿Sabes qué le sucede al móvil cuando busca cobertura? Que consume el doble de batería. Y al final del vuelo, el móvil está sin batería. ¿Por qué? Porque te has chupado toda la batería buscando cobertura que no hay. Entonces dices, muy bien, usted quiere usar el móvil. Perfecto. Ponga usted el modo avión y utilice el resto de herramientas de su móvil. Pero modo avión, claro que sí. Y puedes conectar el wifi o conectarte al ordenador vía Bluetooth o escuchar música de un podcast, lo que tú consideres. Es una herramienta de entretenimiento. Pero la parte, digamos, telefonía, apágala, porque no te va a servir de nada. No hay cobertura a 10.000 metros en un avión, no la hay. Bueno, y el wifi, al menos las veces que lo he probado yo, que no he ido en clase de turista, en la Bueno, eso normal, depende de la aerolínea, ¿eh? Eso ya cada aerolínea suele tiene... ir rarete. Pero bueno, si business, lo que hemos hablado antes, en business sí que debe funcionar muy bien. No lo sé. Pero allí no hay directamente ningún riesgo de incidencia, ¿no? No. O sea, ninguno. No. El wifi no. Porque el wifi es propio del avión. Cualquier equipo que convive con el avión está estudiado para que esté instalado en el avión. Si en el momento que se instaló el wifi en los aviones hubiera sospechas de que eso puede generar interferencias en los equipos de navegación, hubieran retirado los equipos de wifi. En el momento en que esto no es así y conviven sin poner en riesgo la operación, eso está ahí, por supuesto, y el wifi se usa mucho. Luego cada compañía tendrá su wifi y será gratuito o será de pago o habrá distintas modalidades para turista, para business, yo qué sé. Eso es una cuestión meramente comercial. Yo ahí no entro en esos detalles porque no son de mi competencia. Bueno, antes también era... Viajar en avión era mucho más cómodo. Ahora el avión parece ser que todos tenemos más acceso, porque antes era mucho más caro viajar en avión, pero ahora también tenemos los asientos y vamos todos más como sardinillas. Bueno, al final es lo que ha dicho, es un tema comercial. Como más gente quepa en el avión, más dinero se puede hacer. También los billetes son más baratos ahora que antes. Sí, por eso. O sea, ahora mismo hay aerolíneas que dicen, no, es que te vas de aquí hasta allí por 15 euros. Pero si con eso no pago ni la gasolina de mi coche. Ya, pero alguna razón habrá por la cual son capaces de poner unas tarifas que son difíciles de entender, por lo menos para mí. Ramón, se hizo muy viral un clip, ¿vale? Que decía que cuando tú estás en el avión, a la hora de pagar con la tarjeta, el cargo no te llega. Es decir, si yo aquí voy con una tarjeta en la cual no hay saldo, o sea, no tengo dinero, y pago, va a pasar... Y cuando representa que el pago se cobra cuando tú llegas a tierra. ¿Tienes idea de cómo es? ¿No? Yo nunca he hecho un pago en un avión. Yo voy pilotando. No tengo ni pero idea. No, es cuando consumes Sí, algo. cuando- Ya, Sí. lo sé, pero que no, a mí no me Porque cobran. en verdad podría tener su lógica que obviamente no te puede llegar el pago, porque no tienes, o sea, no te puede llegar el pago, no se te puede gastar el dinero si tú no tienes línea.
El No pago se tengo- debe realizar a la hora de que tú llegas, clean, y se te cobra todo. Ya. Entiendo. Vaya, yo no Pero soy experto en la materia. eso y se si no esca- tienes dinero, pues se comentó y se hizo muy viral. No sé, inténtalo, a ver si te sale bien. Cómprate una cosa muy cara, a ver qué pasa. Inténtalo. Yo normalmente cuando me subo a un avión estoy pilotando y no tengo necesidad de hacer estas cosas, y con lo cual lo desconozco totalmente. De hecho, nunca había oído hablar de eso. Sí, esto va Yo en voy a redes. lugares en países en el extranjero donde mi teléfono móvil no tiene ningún tipo de cobertura y sin embargo pago con una tarjeta de crédito. ¿Sí? Claro. Y pago y se me cobra. Con lo cual... A mí también parecía un poco raro, pero dije, ya que estoy lo aclaro para ver No, si... a ver, a lo mejor es algo que vende mucho para colgarlo en una red social, Sí, aunque puede sea ser. mentira. Ah, puede ser, puede ser. Esto de las fake news está muy de moda. Y se cuelgan muchas chorradas que la mitad son todas falsas, pero venden, o por lo menos alguien lo va a intentar. O a lo mejor las compañías aéreas han dicho, oye, vamos a soltar esto para que la gente gaste mucho, pensando que les va a salir gratis. Yo qué sé. Sí, no. Vete a saber. Me Ah, creo cualquier cosa. Hablando de fake news, ¿un avión se puede caer por las turbulencias? No, No, ha dicho que no antes. Nunca. ya. No, ha dicho que no se pudiera caer. Eso no. Un avión, a ver, un avión para que se caiga, lo que es estrictamente por el efecto de la fuerza de la gravedad, tienes que destruirlo. Un avión está constituido para que vuele. Y mientras un avión tenga dos alas, vamos a decir, mientras un avión conserve todas sus características aerodinámicas, el avión vuela. Siempre vuela. Otra cosa es que tú infrinjas las normas aerodinámicas, por ejemplo, pues que hubiera destrucción de una parte de un ala por el impacto contra algo, contra otro avión, por el impacto de un misil, cualquier algo, lo que sea, me da igual, que pueda de alguna manera alterar esas características. Entonces el avión tristemente deja de volar. Pero una turbulencia no echa un avión abajo ni de coña. O sea, que cuando la gente se caga con las turbulencias, es imposible que se caiga el avión. No se cae. Es importante que la gente escuche el mensaje. Yo he sufrido turbulencias muy bestias. Y aquí estoy. El avión lo aguanta todo. No os podéis imaginar lo que es capaz de aguantar un avión. Vale, pero has dicho si tiene todas las partes. Es decir, Claro. si tiene dos alas no puede pasar nada y si nos falla un motor, con las alas lo haríamos. Es decir, sin un motor podemos... El avión planea siempre, bajando. Subiendo no, subiendo hace falta los motores. Sí. Sí, claro. Pero, por ejemplo, la maniobra habitual de descenso, cuando tú te acercas al aeropuerto de destino y ya sabes que queda una distancia de millas náuticas y tú decides ese momento para iniciar el descenso. La mayor parte de ese descenso se pretende hacer con los motores al ralentí para economizar combustible precisamente. Con lo cual, los motores nunca los llegarás a parar, sería una negligencia, pero sí yo siempre hago la misma comparación. Si coges una cuesta abajo con tu vehículo, no tienes por qué acelerar, no tienes ni siquiera por qué pisar el acelerador probablemente. Y tu avión, tu coche, se desplaza sobre las ruedas, cuesta abajo, incluso incrementa la velocidad, incluso a lo mejor tienes que frenar. Pues el avión le pasa lo mismo. Tú al avión pones los motores al ralentí, empiezas a bajar y él planea a la velocidad que tú le indicas. Y entonces ahorras combustible descendiendo. Un avión que tenga dos motores, que son los que vuelo yo, paras un motor y sigue volando. Si no, no estaría certificado para volar el avión. Evidentemente no vas a despegar con un motor. Siempre hablamos de situaciones anormales o de emergencia que sucedan en vuelo. En vuelo. Si un avión se dirige a la pista y en el trayecto del aparcamiento a la pista, hipotéticamente se parara un motor, dice, bueno, esto con un motor vuela. No, te das la vuelta y regresas al parking a ver qué ha pasado. Aquí se trata de que en el momento en que el avión se va al aire, cualquier anormalidad permita que el avión siga volando. Entonces, con un motor, seguimos volando. No al destino, ¿de acuerdo? Me desvío a un alternativo. ¿Cuál? El que tenga más cerca
y que tenga las características necesarias para meter mi avión. Porque no podemos olvidar que por el camino puede haber aeropuertos, pero con pistas muy pequeñas. Con lo cual yo tengo muy claro durante la ruta cuáles son mis aeropuertos alternativos que voy encontrando por el camino que cumplan con los requisitos de distancia de pista para aterrizar un avión grande y luego que la meteorología sea razonablemente óptima para hacerlo. Y con todo esto, yo por el camino siempre tengo claro que si ahora pasara algo, me voy para acá. Si mi vuelo va avanzando, el alternativo ya no es ese, será otro. Y así siempre tengo un aeropuerto de apoyo a una distancia X, la que sea. Pero me dirijo a ella, por supuesto. Ramón, cuando era pequeño, siempre me dio mucha curiosidad el hecho de que, claro, nosotros vamos con el coche, tenemos semáforos, hay un CEDA, tienes ciertas normas. Entiendo que vuestras normas deben ser súper exigentes, pero ¿cómo es eso de...? Entiendo que puede surgir muy fácilmente algún accidente, ¿no? El radar... O sea, ¿tú en el radar ves algún otro avión? Claro, todos, ¿no? ¿Tú ves todos los aviones en tu radar o solo los que están cerca de tu...? Los que están cerca. Vamos a usar los términos... Pero que te ha dicho que es muy seguro el avión y tú No, estás hablando de accidentes. Claro, a mí sí. me gusta más la vida del piloto, ¿eh? Pero no, porque tengo tú curiosidad hablas de por que saberlo. que es muy fácil tener un accidente. No, Y no lo es. Si se hacen las cosas bien hechas, todo lo contrario. Es muy improbable tener un accidente de aviación. Muy improbable. Pero volviendo a la pregunta, hecha esta aclaración, porque claro, empiezas a hacer una pregunta muy rara. Lo primero de todo, el radar, lo que se llama radar es el radar meteorológico, en el cual yo puedo detectar la presencia de nubes de cierta consideración para evitarlas. Eso es el radar. Vale. Y luego, porque tú ahora lo estás confundiendo con el radar que tiene el controlador, que en una pantalla él ve muchos aviones. Pi, 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 Nosotros pi, tenemos otro equipo Vale. que se llama el TICAS, T-C-A-S, que es un equipo que es relativamente novedoso, es decir, cuando yo empecé a volar hace 27 años o 30, no existía. Hoy en día ya existe, hace ya muchos años, en el cual el sistema TICAS lo que hace es detectarte la presencia de aviones cercanos. De tal manera que si alguno de esos aviones y el tuyo entrara en una trayectoria de posible colisión, los propios aviones, en comunicación entre ellos, no con el controlador, de alguna manera te darían las indicaciones necesarias para realizar, en el caso ya más extremo, realizar una maniobra de evasión, que sencillamente sería que uno baja y el otro sube, simplemente. Dicho así parece muy fácil. Sí, luego en la vida real, cuando esto sucede, se te ponen los pelos de punta. Pero tienes que hacerlo, porque el equipo TICAS te está diciendo que tienes un avión muy cerca, que o bajas o te lo comes, elige. Y el otro dice, o subes o te lo comes. Con lo cual, si uno baja y el otro sube, evitamos la colisión en vuelo. Y esto está precisamente para evitar errores que haya habido minutos antes. El caso más ejemplar, que salió muy mal tristemente, por otras circunstancias, fue hace unos cuantos años en Suiza, por un error, una combinación de errores. Cuando un avión se cae, porque hay un accidente, en este caso 2 aviones, suele ser un cúmulo de errores. Uno se va sumando al otro. Y si nadie para esa secuencia de errores, acaba aconteciendo el accidente. En el caso que quiero contaros, básicamente fueron 2 aviones que en el espacio aéreo de Suiza, de entrada por una mala gestión del control aéreo, entraron en trayectoria de colisión. ¿Qué sucedió? Ahí los equipos TICAS hicieron bien su trabajo. La tecnología difícilmente falla. La tecnología falla cuando el humano le mete mano, cuando el humano interfiere en la tecnología. En este caso, era un avión carguero, un Boeing 757, y luego otro avión ruso, no recuerdo el modelo, no sé si era un Tupolev, que venía de Moscú hacia Barcelona. Entonces, los equipos TICAS se interrogaron y dijeron, el americano DHL, era un DHL carguero, bajaba. Y bajó, y lo hizo bien. Y el ruso tenía que subir. Y no hubiera pasado nada
aparte de un susto que flipas. Pero el controlador suizo intervino en la maniobra y le dijo al avión ruso que bajara. En el entrenamiento TICAS que hacemos los pilotos, tenemos muy claro que diga lo que diga el controlador, no hay que hacerle caso. Cuando interviene el TICAS, hay que hacer caso al TICAS. Porque el controlador no sabe si el otro también baja o si el otro también sube. Ahí no puede intervenir el controlador. Cuando hay riesgo de colisión, omite al controlador y haz caso a los equipos. El ruso, por una cuestión de probablemente social, de pensar que el controlador es un ser superior, lo cual es falso, el controlador hace un trabajo impecable, pero no deja de ser un ser humano que se puede equivocar, igual que el piloto. Con lo cual es muy importante filtrar siempre lo que te dicen. Entonces, en este caso, sea como sea, los rusos hicieron caso al controlador. Y bajaron de tal manera, y este pobre seguía bajando más, que a pesar de todo, acabaron chocando en vuelo. Con la cola del 757, cortaron al ruso por la mitad. Y recogieron gente, ni se sabe. Obviamente falleció todo el mundo, ahí no sobrevive nadie, es imposible. Esta historia es muy heavy porque en Barcelona había un ingeniero ruso trabajando en Barcelona que estaba esperando a su esposa y sus 2 hijos que iban en el avión. A raíz del accidente, como siempre, hubo una investigación, se repartieron responsabilidades y una de ellas recayó en el controlador. También en los pilotos, pero los pilotos habían fallecido todos. Me refiero a los pilotos rusos, en este caso. El controlador, evidentemente, sobrevivió. Es improbable que un controlador muera en un accidente porque él está en otro lugar. Y el controlador estaba bajo arresto domiciliario. El ingeniero ruso se fue a Suiza, llamó al timbre y lo asesinó. Como venganza. Hola. Y esto es real. Bueno, no sé, me he pasado de respuesta, pero... No, porque, claro, él está que caen los aviones, pero esto es el cine. Porque vemos estas películas, que en todas las películas pasa un montón de cosas. Y en todas las películas siempre hay un médico. Sí, también los hay, ¿eh? Pero... ¿Y siempre has encontrado un médico si habitualmente te ha hecho falta? Sí. Habitualmente sí. Pocas veces hace falta, pero cuando sucede algo, que hay un pasajero indispuesto... A ver, yo vuelo aviones grandes, donde siempre suele haber más de 300 personas, con lo cual es estadísticamente probable que alguien sepa de medicina, aunque sea un estudiante, me da igual, pero alguien que me eche una mano, por ejemplo, para tomar la decisión importante de si la vida del pasajero corre o no corre riesgo. Eso para mí es lo más importante. Si el pasajero está, digámosle, estable y bajo control, porque se le ha aplicado un medicamento o algún tratamiento en vuelo, pues yo prosigo mi vuelo al destino. Pero si una persona que sabe de medicina me dice, comandante, esta vida corre peligro real, yo tengo que buscarme el aeropuerto zumbando y desviarme a él, atendiendo al médico. No voy a poner en duda su palabra. Porque, Ramón, si hay algún tipo de accidente o algo, accidente me refiero... ¿Te gustan los accidentes? No, ostras, Te recreas, ¿eh? No, pero... Conmigo no vas a poder. Accidente o ya sea algún paciente que está grave. Una emergencia médica. Vale, emergencia médica. O también te quiero preguntar la del accidente, porque ¿respondes tú legalmente? Si tú sobrevives. No, bueno, él es habrá que investigar, ¿no? Sí, pero me refiero... Habrá que investigar, ¿no? Sí, a ver... O sea, ¿solo respondes tú legalmente si es un error tuyo de...? Bueno, y los seguros que deben tener y todo. Vamos a ver. Cuando se hace una investigación de un incidente o accidente, aunque no haya pérdidas humanas, repito, ¿de acuerdo? Siempre se pone en marcha una investigación. Pero hay 2 tipos de investigación. Una es, digamos, la nuestra, la de los pilotos y la del sistema en general, que no pretende otra cosa que evitar la repetición de eso, de ese incidente o accidente que no se repita. Punto, no hay más. Es la única finalidad. Luego por detrás, evidentemente, habrá un juez y habrá unas compañías de seguros y habrá una cantidad de gente que dice, ya, pero de todo esto alguien tiene que responder. Entonces, es indiscutible que a bordo de un avión
el máximo responsable y la única autoridad es el comandante. Esto es así. Entonces, es evidente que si hay alguna prueba que demuestre que tú has hecho un acto negligente, van a ir a por ti. Pero esto no sucede, entiéndeme. Es decir, yo soy humano y como humano me puedo equivocar. Y no por eso va a caer el mundo encima de mí o encima de mi familia. O sea, detrás hay una compañía aérea que tendrá que responder como compañía aérea, al fin y al cabo. Pero evidentemente, si yo hago alguna cosa que no está bien hecha, por el hecho de ser el comandante, al primero que van a ir a buscar es a mí. Pues esto es así por ley. Pero bueno, tampoco es que suceda, gracias a Dios. Porque ese piloto que salió en las noticias, que la prensa también pone de su... Por supuesto. que cogió el avión y se suicidó con un avión y había pasajeros. Tú estás hablando de algo que sucedió exactamente no sé, en marzo del año 2015, el día 24 de marzo de 2015. Se han cumplido ahora hace muy poco 10 años. Tú hablas del avión de Germanwings. Sí. 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 Yo todo esto me lo sé todo de memoria. Y el Germanwings mucho más porque me lo he estudiado mucho. Y he hablado mucho de él. Tengo podcasts colgados donde hablo del accidente de Germanwings específicamente. Digo accidente cuando realmente no es un accidente. Porque para mí un accidente, básicamente, como su palabra dice, es algo accidental. Esto fue un acto provocado. Esto fue un señor que simplemente, por una cantidad de circunstancias, decidió coger el avión y estrellarlo contra el suelo y llevarse por delante otras 149 vidas, que es la gente que iba a bordo, pasajeros y el resto de la tripulación. Entonces, bueno, pues... Claro, esto fue... pero os hacen muchos controles médicos. Sí, claro que los hay. Y los pasó todos. A ver, entiendo, ¿no? Habría que dedicarle un podcast entero a lo que pasó ese día, pero en cualquier caso, había un historial detrás de este chico, un historial médico importante, donde ya en el año 2009, o sea, estoy hablando de 6 años antes de la tragedia, se le detectó un estado de depresión, que como todo en la vida, se medicó, se trató y lo superó. Pero probablemente en las siguientes revisiones médicas que fue pasando, porque los pilotos vamos al médico cada año, si en un apartado de tu historial médico hay algo que está ahí, que destaca del pasado, habrá que hacerle énfasis en cada revisión. A lo mejor no fue así, ¿de acuerdo? Pero además, si es cierto que justo un año antes del accidente, de la tragedia, perdonadme, este chico entró en otra fase de depresión mucho más profunda, acudió a muchos médicos que ninguno era aeronáutico, con lo cual estaba bajo tratamiento, pero nadie en su compañía aérea tenía conocimiento de ello. Con lo cual era un señor mentalmente enfermo, era un señor que tomaba una medicación totalmente contraindicada para volar y sin embargo seguía volando. Entonces, yo lo manifesté muchísimas veces. De esa tragedia, no solo hay que, digamos, tener claro que fue un acto provocado por el copiloto y aquí concluye la investigación. De ninguna manera. Una investigación rigurosa empieza en ese momento. Porque tú solo has determinado quién estrelló el avión. ¿Por qué se estrelló el avión? En este caso, porque fue un acto provocado. Pero una investigación rigurosa sigue intentando averiguar cómo era posible que un señor mentalmente enfermo y medicado estuviera pilotando un avión de pasajeros. Eso es lo importante de verdad. Pero esto da para mucho. O sea, no... Bueno, y los pasajeros, hablando de los pasajeros, que nos portamos mal, no lo digo por mí. ¿Alguno que tengas un recuerdo de todos tus vuelos, uno que dices, alguna cosa que te haya pasado? Bueno, a ver... Con alguien... Gracias a Dios son casos muy puntuales. Sí, bueno, pero... Muy puntuales, pero sí, claro. Anécdotas de estas fantásticas. No, anécdotas no. La típica persona que se le ocurre fumar en el baño. Y no solo fumar en el baño, sino que encima tirar la colilla en la papelera. Con el riesgo de incendio que eso implica. Y esta persona, lo recuerdo perfectamente, en el baño hay una alarma que salta. Si esa alarma detecta humo, salta la alarma.
y toda la tripulación se dirige a ese baño zumbando a ver qué pasa ahí dentro. Cuando llegas a ese baño, sale una persona que huele a tabaco que flipas y le dices, oiga, ¿qué está usted haciendo aquí dentro? Está usted fumando, y te lo niega 20 veces. Y la azafata, ¿qué hace? Inmediatamente ir a la papelera y se encuentra una colilla. Eso es una falta muy grave, que puede recaer en una denuncia contra el pasajero por poner en riesgo la operación del vuelo. Porque imagínate que eso empieza a arder. Que sí, que ahí dentro hay un extintor que salta automáticamente, pero tú al fin y al cabo estás alterando las normas que se te han dicho al llegar al avión, que es que no puedes fumar. Y no solo fumas, sino que encima tiras la colilla. Es muy bestia. Entonces recuerdo que ese día en concreto, este señor lo negó varias veces, hasta que al finalizar el vuelo yo fui a por él. Y le cogí por banda, y a mí no me negó nada, a mí me lo reconoció todo. Porque si no lo llega a reconocer, a lo mejor se queda en el avión a esperar que venga la policía a buscarle, con la pertinente denuncia. Con lo cual tuve que educadamente echarle una bronca de puta madre, porque es que con eso no se juega. Y con esto también casos en los cuales ha habido pasajeros, enfrentamientos entre ellos. Pasajeros que por alguna razón, me da igual, se cabrean los unos con los otros y pueden acabar a tortazos. Y eso es peligroso. Entonces, en estos casos tenéis que tener muy claro que el piloto, en este caso el comandante, porque es la autoridad, no puede bajo ningún concepto abandonar la cabina. Porque igual me llevo una hostia yo. Claro, sí, claro. Igual entre los tortazos me llevo yo uno. Claro. Y acordaros que si en un avión falta el comandante, es una emergencia. Con lo cual, lo que tenemos que de alguna manera es el equivalente a la presencia del comandante, es una hojita de papel que yo tengo, que se la entrego a la azafata, que a su vez se la entrega al pasajero y que el pasajero debe leerla. Y esa hoja lo dice muy claro. Ahora mismo es como si el comandante estuviera delante de usted. Léase esto y aténgase usted a las consecuencias. O cambie de actitud, o a lo mejor desviamos el vuelo. Y si desvío el vuelo por su culpa, abajo le estará esperando la policía, con todas sus consecuencias. Entonces, bueno, pero esto apenas sucede. ¿Y alguna embarazada que se ponga de parto antes o alguna cosa así? Bueno, a mí no me ha pasado, pero ha habido casos donde incluso han dado a luz a bordo. Ah. ¿Y ese niño? ¿Lo apadrinó el comandante? No, pero... Claro. ¿Qué nacionalidad tiene, no? Sí, es verdad. Hombre, yo creo que debería tener la nacionalidad que le den sus padres. O sea... Es verdad. No. A ver, legalmente, dentro de un avión, por ejemplo, nuestro, con matrícula española, estás dentro de España. Pero depende del sobrevuelo que hagas, 50.000 cosas. No tendría que apadrinar la compañía. No lo sé. Ramón, ¿y lo más bonito que te haya pasado en un vuelo? Mira, afortunadamente yo me implico mucho emocionalmente con mis pasajeros. Porque al fin y al cabo, si alguna cosa tengo radicalmente clara, es que si no hubiera pasajeros no habría trabajo. Entonces mi obligación hoy en día, y mi trabajo, que me encanta, por el cual tengo una vocación desmedida, es llevar a las personas de un lugar al otro con la máxima seguridad. Pero además de esto, en ocasiones tienes la suerte de poder conocer bonitas historias. Casualmente, en este último vuelo que llegué anteayer de Chile, llevaba una señora con la que estuve hablando con ella, que llevaba 7 años sin ver a su hijo. Su hijo se fue de Chile con el papá, yo no quiero entrar en detalles porque no es asunto mío, cuando el niño tenía 10 años. Y la madre ha mantenido contacto a través de redes o telefonía o como fuera durante 7 años. Y ahora el niño tiene 17 años. Y por vez primera, por la razón que sea, ahora la mamá consigue coger un billete, salir de Chile y pasar un mes en Barcelona para ver a su hijo que hace 7 años que no le ve. Claro, estas historias existen, pero hasta que no te las cuentan, no vas todo el día pensando en estas cosas.
Pero en el momento en que tú la conoces, no en primera persona, pero te lo están contando a tu cara, ves la cara de la madre, porque es la madre. No es alguien que te cuenta de otra señora, es la propia madre que lleva sin ver al hijo 7 años y que te lo cuenta llorando. Entonces, estas historias te las haces muy tuyas, porque tú indirectamente estás participando de eso. ¿Por qué? Porque estás cogiendo a esta señora, entre otras muchas personas, y llevándola hasta su hijo. Claro, dentro del avión seguro que hay otras historias que a lo mejor no son bonitas, que a lo mejor es ir a despedir a un familiar fallecido. Cuando hablamos de vuelos como los que hacemos de tan larga distancia a según qué países, gracias a Dios existe la aviación, pero también es verdad que no todo el mundo tiene los medios para desplazarse cada año, porque les cuesta un dinero que no tienen. Yo he recibido, cuando antes hablamos de mis redes sociales, yo recibo toda clase de mensajes, muchísimos, mensajes directos de Instagram, con casi 195.000 seguidores, me llega de todo. Y hace pocos días, una señora me estaba pidiendo que yo le comprara el billete, tal cual. O sea, entonces, bueno, yo me fijo mucho en estas cositas y yo atiendo mucho a mis pasajeros. Y cuando sube alguien que es una persona que ves que tiene miedo, que ves que sube con temores, con angustia, pues le preguntas cómo está, qué necesita. Claro, yo no estoy en todas partes, pero intento ocuparme de estas cosas. Tengo un trabajo en cabina, que es muy importante, por supuesto, pero cuando tengo momentos que eso ya está hecho, si tengo ocasión, salgo a perseguir el lado más bonito y más humano de mi trabajo, que es llevar a tantas personas. Porque lo del avión es una cuestión técnica. El avión ni me habla ni yo le hablo. Yo llevo 27 años volando aviones Airbus. Me los conozco de memoria. Y cada día es el mismo trabajo. Es una rutina, cambio el destino, cambio una serie de circunstancias y condiciones del vuelo, pero la relación hombre-máquina es siempre la misma. Lo bonito está detrás, porque cada vez que me subo al avión llevo 300 y pico personas distintas. Algunas historias ya las veo en los aeropuertos. Cuando salgo del aeropuerto y me voy al avión y ves esas despedidas de gente que a lo mejor va a estar muchos años sin verse. Y a mí me encoge el corazón. Y cuando llego al destino, me encuentro la otra cara de la moneda, los encuentros, ¿no? Y dentro del avión hay de todo. Siempre pongo el ejemplo de Begoña. Siempre hablo de Begoña. Porque a Begoña la conocí en un vuelo de Santander a Madrid. Cuando yo volaba el avión pequeño, haciendo vuelos por Europa y por España, Santander-Madrid. Y entra una niña, porque entonces era una niña con sus 14 añitos, que volaba a Madrid con su mamá. Y yo estaba en la puerta y la vi. Y entonces, claro, inmediatamente cuando ves un crío, pues le saludas y ¿cómo estás? Ah, pues voy a Madrid, tal y cual. Y entonces empecé a rascar un poquito, porque inmediatamente la invité a que pasara a cabina, a conocer la cabina de los pilotos. Estábamos en tierra con el avión parado. Claro, Begoña te empieza a contar su patología en el corazón desde que nació. Y que se va una vez más a Madrid a someterse a una operación muy delicada, de una niña que sabes que lleva muchos años, que su salud cuelga literalmente de un hilo. Entonces, ahí tienes una oportunidad de que ese vuelo, Begoña, pensara en cualquier cosa menos en lo que iba a hacer a Madrid. Y esa era mi obligación, tenerla en cabina y explicarle cosas y que estuviera radicalmente distraída. Entonces, con Begoña mantengo una relación muy estrecha, hasta tal punto de que nos hemos mantenido en contacto a través de redes sociales y creo que fue el año pasado, en febrero, con mi esposa cogimos el coche y nos fuimos a Santander para cenar con Begoña y con su madre. Llevaba sin verla 5 años. Y entonces, bueno, es una de las historias más bonitas que siempre cuento y de las más emotivas, porque me siento muy orgulloso de ella. ¿Conecta personas el avión? ¿Ya lo ves? Historias. Muchísimas, más de lo que te imaginas. Ramón, ¿una pedida? El otro día. ¿Sí? Está colgado en mi Instagram. Ya veo que no me sigues. Sí, te sigo. Ya lo sé, sigo, pero es broma. Es broma. El otro día un pasajero le pidió la mano a una azafata.
Eran novios, ¿eh? Ah, Eran novios, ah, calma. es decir- Que no cunda el pánico. Eran novios. Ella iba trabajando y él iba de pasajero. ¿Y los vas Y- a casar? ¿Encima Yo del puedo, avión? yo No, puedo, el comandante yo, puede casar, en ¿no? caso de peligro de muerte, sí. Ah, Tengo un documento para hacerlo. Pero en ese día, Pero en concreto, en tierra, en el aire. ah, en el aire. sí, bueno, en teoría, eso es la teoría. Luego no habrá tiempo de casarles. Si el avión se cae, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, sí, es una manera de decirlo. Pero legalmente se puede. Le pidió la mano. Está grabado, está colgado en las redes. A 35.000 pies. Cogió el telefonillo y soltó el La caja discurso. negra, la caja negra. está Sí, allí. también se grabó todo en la caja negra, pero ese día no se usa. Y se grabó todo. Y ella dijo que sí. Menos mal. Sí, claro, eso dije yo. Además gente que dice que no. No, yo creo que el chico lo tenía muy claro, porque si no, la que salía ahí dentro. No, bromas aparte, le pidió la mano, sí, en público. Hombre, si te dice que no es para Ah, hombre, este tirarte del avión. iba sobre seguro. Seguro, vamos, tenía claro que, vamos, son una pareja encantadora. Ramón, Sí. viaje de 14 horas, que ya sabemos que descansáis los pilotos, Sí. pero el momento que estás arriba, que estás sentado, Sí. que debes tener la mente en blanco. No, en ¿qué blanco no. piensas? No, En pero blanco ¿qué- no, qué estoy piensas? ocupado supervisando. No, pero hay el piloto automático. Sí, Debe haber piloto algún automático, momento- debe haber piloto algún automático es momento de- obligatorio. Acordaros que Por eso. el piloto automático es obligatorio, no es una comodidad para el piloto, es una comodidad para todos y es una herramienta de seguridad. De hecho, si yo despegara y el piloto automático no funcionara, no podría realizar el vuelo, tendría que darme la vuelta. Bueno, pero Entonces- tiene que haber algún momento que debes poder pensar en algo, ¿no? Sí, Y desconectar no, un tengo poco, tiempo imagino. para todo. Tengo tiempo para leer, tengo tiempo para hacer 50.000 cosas. Pero digamos que no me distraigo de mis obligaciones. No he dicho distraer. No, Mi idea yo- es la cabeza, ¿qué puede pensar uno cuando está allí arriba? Ves esas Hombre, por nubes, ejemplo, ve no sé qué tan bonito. Es que... disfrutar de paisajes, por ejemplo, ¿no? Si hay buena visibilidad. El otro día, en el último vuelo que hice, precisamente de Chile a Barcelona, por el camino tuve bonitas vistas nocturnas. Hice una foto muy bonita de la isla de Gran Canaria, hice otra foto muy chula a Casablanca, otra a Tetuán, luego hice una foto a la ciudad de Granada. Saqué 4 o 5 fotos que luego colgué en las historias y quedaron muy chulas. A ver, puedes hacer 50.000 cosas mientras estés en la cabina, Sí. obviamente. Pero nosotros tenemos que periódicamente realizar una serie de comprobaciones. El avión va solo, ya lo sabemos. Lleva piloto automático, tú has hecho un trabajo previo sobre la máquina para que la máquina siga una ruta, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que estar comprobando periódicamente que lo que se ha planificado, que lo tienes en un papel, que es tu plan de vuelo, lo tienes que ir comparando con lo realizado, con lo que realmente sucede. La parte más sensible, otra vez, el combustible. Yo cada X minutos debo hacer una comprobación del combustible que he consumido, sumarlo al combustible que me quedan en los depósitos y esa cantidad tiene que sumar lo que hemos cargado en la salida. Si hubiera una diferencia importante, estaríamos detectando una fuga de combustible, lo cual es tremendo. Entonces, digamos que el piloto no hace un trabajo manual, sino que hace un trabajo intelectual de supervisión permanente de la máquina, de los sistemas, del combustible, de la navegación, el control aéreo, que hay que estar atento a las llamadas del control aéreo conforme vas cambiando de países o de zonas, el radar meteorológico. O sea, hay muchas cosas donde tus ojos están permanentemente haciendo un escáner y vas mirando y vas comprobando. El oído puesto en la radio, las comunicaciones. ¿Y cómo se compagina una vida de un piloto que hace estos recorridos tan largos con el jet lag, con la familia? A ver, haces lo que puedes en realidad. Es decir, antes la primera pregunta que hemos hecho, ¿no? El tema de una rutina, algo que yo tenga hábito de hacer antes de cada vuelo, el descanso. Pues estamos en lo mismo. Cuando tú tienes que hacer frente a las consecuencias de vuelos de tantas horas, en las cuales además las diferencias horarias, no solo un vuelo que dura 15 horas
o 14 o 12, las que dure, según cuál sea tu destino, sino que además cuando llegas a ese país, tu reloj, de golpe porrazo, nada más pisar el aeropuerto, se retrasa 9 horas, porque sales de Barcelona y cuando llegas a Los Ángeles hay 9 horas menos. O en Chile ahora mismo, que es para ellos es ya época de otoño-invierno, ahí hay 6 horas menos. Luego los cambios estacionales, sales de verano, llegas a invierno. Todo esto requiere simplemente una disciplina de descanso, asumir las consecuencias que tiene sobre tu cuerpo y tomar las medidas oportunas. Y realmente es muy fácil, es decir, ¿estás cansado? Sí, estoy muy cansado. Coño, pues descansa. O inténtalo, túmbate en la cama. O sea, no quieras llevar la contraria a tu cuerpo, porque eso es malísimo. Si tú empiezas a bostezar, joder, si te metes en la cama acabarás durmiendo. Porque normalmente el bostezo es o aburrimiento o sueño. En mi caso, sueño seguro. Entonces yo lo que hago es reparar mi cuerpo descansando todo lo que puedo. Pero a cualquier hora además. O sea, yo no miro el reloj y digo, uy, son las 3 de la tarde. ¿Cómo te vas a ir a la cama a las 3 de la tarde? Claro que sí. Si estoy cansado, me meto en la cama a las 3 de la tarde. Yo tengo récords de dormir ininterrumpidas 20 horas y 30 minutos durmiendo. Si mi cuerpo fue capaz de estar en la cama 20 horas y media, es muy fácil de entenderlo. Lo necesitaba. Sí. No hay más. Es así de fácil. Entonces, el cuerpo es sabio. Y tú tienes que saber escuchar a tu cuerpo. La segunda parte es la familia. Lo tengo muy claro. En mi caso, yo puedo hablar de mi caso, porque no me voy a meter en casa de otro piloto, a ver qué hace él. Pero yo llevo un poquito más en Iberia que casado, pero más o menos. Entonces, mi trabajo y mi familia han evolucionado a la par. Y la familia ha aprendido y ha comprendido cómo es la vida de un papá y un marido piloto. No era fácil al principio, porque cuando habían 3 bebés en casa, era una locura. Porque a un bebé no le conseguirás hacer entender lo que es el jet lag. Primero porque el piloto no sufre jet lag. El piloto sufre un desorden horario. El jet lag lo sufre el pasajero que pasa unos días en el destino, la cantidad suficiente de días para adaptarse al nuevo horario. Con lo cual el jet lag es ese proceso de adaptación de tu horario de Barcelona, por ejemplo, respecto al horario del destino, el que sea. Si te vas a Los Ángeles, pues 9 horas menos. Que te vas a Hawái, 12 horas menos. Ese proceso de adaptación al nuevo horario que luego se va a repetir cuando regreses a tu casa, al revés, ¿no? Ya está. Pero el piloto no pasa en el destino tiempo suficiente para adaptarse al horario. Simplemente, como digo yo, haces lo que puedes. Tú llegas ahí y dices, oye, es la hora de comer, ya, pero yo es que me estoy muriendo de sueño. A mí me supera el sueño por encima del hambre. Pues chicos, pues ¿qué vais a comer por ahí? Pues yo me voy a la cama a dormir. Ya está. O sea, aquí cada uno, cuando nos bajamos del avión, cada uno tiene su disciplina de descanso o de entretenimiento o lo que sea. Yo a las personas que vuelan conmigo solo les pido una cosa habitualmente. Una, cuando estemos en destino, tú sabrás lo que haces, pero acuérdate que hay que hacer un vuelo de vuelta. No estás de vacaciones. Tú llegas a Chile, estás en Chile 48 horas y después de esas 48 horas toca hacer un vuelo Chile-Barcelona. Con lo cual, tú en Chile, en 48 horas tendrás tiempo de, si quieres ir al cine, si quieres ir a hacer deporte, si quieres ir a un restaurante a comer, tendrás tiempo de hacer muchas cosas. Pero la más importante de ellas es descansar. Cuando llegas, descansar, y antes de regresar, descansar. Porque tú estás de trabajo. Que luego tú te vas a otro país en tu tiempo de vacaciones, haz lo que te dé la gana. Pero cuando tú vas a trabajar, el trabajo nuestro implica un vuelo de ida y un vuelo de vuelta. Y en medio, un periodo de descanso obligatorio por ley. Con lo cual, tienes que usarlo esencialmente para descansar. Y la familia hace lo que puede. La familia se adapta, la familia pues a veces tiene que joderse, hablando claro, porque en días importantes papá no está en casa.
Y puede ser la Navidad, puede ser el fin de año, puede ser el día de Reyes, puede ser el día de cumpleaños, puede ser 50.000 circunstancias que en esta vida me he perdido. Pero es lo que toca. Es el precio que pagas por esta profesión. También es cierto que en ocasiones, que duda cabe, tú a tu compañía aérea, cuando sabes de un acontecimiento familiar importante, lo pones por escrito y haces una petición para que ese día no vueles. Y en la medida de lo posible se te respeta, pero no siempre. Incluso a veces suceden circunstancias de decir, bueno, yo hoy vuelo para llegar a mi casa y mañana tengo un acontecimiento importante. Y resulta que en la salida del vuelo sucede una avería técnica en el avión que no permite salir a volar. Con lo cual te jodes porque llegas a casa tarde. Te han dado el día libre, pero no lo vas a tener porque el avión se ha averiado en la salida. Es una lotería a veces. Y una cosa que no sé si es cierta, ahora te lo pregunto. ¿Es verdad que lo que comemos los pasajeros no es lo mismo que comen los pilotos por miedo de que os envenenen? Te lo voy a contestar mejor todavía. No es lo mismo lo que come el copiloto y el comandante. Eso es lo que va a preguntar yo Entre ahora. pilotos comemos distinto. Vale. Claro. Entre pilotos comemos distinto para evitar una posible intoxicación. Las comidas son distintas. En las bandejas ya viene. Hay una bandeja, en esta hay esto y esto, y en esta hay esto y esto, que son comidas distintas. Y entonces tú, a ver, ¿qué quieres? Pues yo quiero esto porque me apetece. Pues vale, pues esta bandeja es tuya y la otra el otro. Pero es entre pilotos que comemos distinto. ¿Crees que tu profesión está bien remunerada? Hombre, comandante de Iberia... Bueno, pero a lo mejor... Comandante de Iberia sí, ¿eh? Es de las Mira, te voy a compañías contar lo que me pagan. decía un comandante hace muchos años. Te pagan por lo que produces, pero Vale. no te pagan por la vida que llevas. Ni por la responsabilidad. Por eso se lo preguntaba, aparte de por el tema económico. Yo, Dejas- si te dejas soy mucho- sincero, dejas mucho atrás. si te soy sincero, yo creo que se paga poco. Pero bueno, un comandante de Iberia llega a los 250.000 euros, ¿no? Anuales. Yo no los he visto nunca en mi vida. No sé si Nos tú has lo visto. ponen en el ranking de los sueldos. No sé, en yo el nunca... ranking de yo los no- sueldos pone unos yo, 250. Yo llevo en Iberia 27 años y en mi vida he visto esa cifra. Me encantaría verla, te lo juro. Si me dices dónde la has visto, la reclamaré. Bueno, por redes, lo he encontrado por redes. No, Era no, de las sí, compañías fake mejor, news. Era de las compañías mejor pagadas No es del verdad. rango de los sueldos. No es verdad, ¿No? ni de coña. Bueno, no. yo he visto que el sueldo medio son 12. ¿12 qué? No serán salmones. No sé, 12 dímelo, ¿12 qué? Son 12.000 euros. ¿De qué? 12.000 euros al mes es muy poco. ¿Estáis flipando? Yo nunca he tenido esas nóminas. Más debe cobrar. ¿Qué dios? ¿Estás de coña? ¿Pero es Ah, verdad que el pues dinero lo regalan? Lo podemos buscar de ver. Estaba Buscad, sueldo. buscad. No. Mira, de hecho... Buscad. Sueldo de los comandantes de esto ponía de 150 a 250.000 euros el comandante de Iberia y era el que estaba por encima de Lo estamos de buscando en otras. directo. Es igual, no hace falta que lo busquéis. A ver qué pone. A ver detrás de cámara que nos ponen. Entre 100.000 y 190.000 anuales. Comandante de Iberia. Y pregunto, ¿brutos o limpios? Me vais a perdonar, pero contestadme la pregunta vosotros. ¿Brutos o limpios? Pues empezamos por ahí. Vamos a empezar por eso. Si quieres, Bueno, te cuento, va a lo que, tener que ser si quieres te brutos. cuento lo que se lleva Hacienda de lo mío. Por lo menos el 50% cada mes. O sea que no os flipéis tanto con los sueldos. El dinero se te va volando, ¿no? Se lo lleva Hacienda, que Hacienda somos todos. Nada. Yo tenía... Se paga mal la profesión por el tipo de vida que llevas, te lo Eso garantizo. es lo que... Sí, de eso estoy seguro. No tengas ninguna Bueno, duda. de hecho, tuvimos una entrevista con una doctora y lo dijo, que dice, sí que cobro buenos sueldos, dice, pero es que estamos haciendo más de 100 horas. Pues ya está. Si lo cuentas sin hacer todas nuestras horas, no estamos cobrando nada. Si divides el tiempo que yo paso fuera de mi casa a raíz de mi trabajo por lo que gano... Y la nada. responsabilidad que conlleva. Bueno, la responsabilidad, por supuesto. Claro, y lo que cuesta llegar a ser piloto. Porque un chico hoy en día que quiere ser piloto se puede estar gastando él o su papá y su mamá entre 100 y 150.000 euros de gastos Para que lo estudie y para... para ser piloto en Para- una compañía aérea. Claro, es una pasta, Lo que se gasta un alumno piloto para llegar a una compañía aérea. Es un dineral, y sin garantía de Y si entrar, llega. ¿no? Bueno, claro, aparte de eso, que, hay Bueno, gente que llegar no todo el sí, mundo porque llega. puede terminar, pero a lo mejor no tiene luego trabajo, ¿no? Efectivamente.
Tampoco te dan garantía de que tengas. Nada, dejaros, no es lo que dice la gente ni de coña. Una de las últimas preguntas que tengo, me gustó muchísimo la película del tema de... Sully. ¿Eh? ¿Cuál? No, Dime. no, del tema del accidente de los Andes. La Sociedad de la Nieve, la última que han hecho. Sí. Es impactante. Bueno, ¿Tú crees que es real? ¿Que podría ser real? De que... es muy real. Sí. No, sé que es real. No, sé que es real la película. Pero, ¿te imaginas estas circunstancias que se puedan volver a repetir? Bueno, tiene que ser... A ver, estamos hablando de un accidente que fue, si mal no recuerdo, en el año 72. Creo que fue en el año 72. Sí. En octubre del 72. Lo digo porque es un caso que también he leído mucho y he estado un poquito encima. De hecho, tengo algunos vídeos interesantes sobrevolando los Andes precisamente, porque es una cordillera que la sobrevuelo siempre que voy a Chile, por ejemplo. Y cuando sobrevuelo la cordillera siempre tengo un recuerdo especial de ese accidente. Porque es un accidente que realmente tuvo más protagonismo por lo que sucedió después del accidente que no el propio accidente. O sea, de entrada, estamos hablando de hace tantos años que la aviación era muy distinta, con lo cual localizar ese avión en mitad de los Andes era muy improbable. Así fue, de hecho los dieron ya por muertos a todos y la búsqueda ya se canceló y estos pobres chicos tuvieron que sobrevivir, ya sabéis en qué circunstancias, comiéndose a sus compañeros, etcétera, etcétera, y al final sobrevivieron los que sobrevivieron. O sea, es una historia muy impactante de supervivencia humana, más allá del propio accidente del avión. O sea, realmente de esta historia, o sea, ya sabemos que el punto de partida fue el accidente del avión, pero lo más potente es lo que viene detrás. ¿De acuerdo? Y además tengo una anécdota muy, muy impactante porque cuando colgué el vídeo, en recuerdo, porque además, también es cierto, quiero añadir que cuando TV3, hace unos años, en el aniversario de este accidente, hicieron un documental sobre el accidente de los Andes y luego añadían otro vídeo detrás que era del accidente de los rodeos, que es el accidente más grave de la historia de la aviación. Entonces, TV3 me pidió que hiciera yo el artículo en la página web de TV3 presentando el documental de la película, del accidente de los Andes. Entonces, con todo esto hice una publicación en Instagram que tuvo bastante éxito. Cuando llegué al hotel, una de las personas que me escribió a mis redes sociales era la hermana de una de las personas que iba en el avión, la señora Rosario, que también me quedé flipadísimo. O sea, para que veáis el impacto que tiene las redes y hasta dónde eres capaz de llegar, de que te escriba personalmente la hermana de uno de los chicos que falleció en el avión. O sea que, pero bueno, en fin. Yo hoy en día estoy convencido que eso no volvería a suceder porque el tipo de aeronaves que volamos, cuando sobrevolamos los Andes, que tienen unas alturas bestiales, vamos muy por encima. Ese avión era un avión de hélice, hablo de los años, repito, de la década de los 70, sí es verdad que cometieron un error de navegación, se metieron por una zona que era más elevada de lo que ellos pensaban, porque se equivocaron, en fin. Es el típico accidente de esos años, con un avión, pues, que era lo que era, un turbohélice, que tiene sus limitaciones comparado con un avión a reacción. No tiene nada que ver. Yo en mi vida he volado aviones de hélice y ahora vuelo aviones grandes de reacción y no tiene nada que ver. O sea, el avión de hélice, según qué tipo de avión, no va a ser capaz de sobrevolar más allá de 25.000 pies porque no puede más, y con los aviones grandes de reacción volamos a 43.000 pies. Entonces los márgenes de seguridad sobre zonas montañosas son espectaculares. Entonces yo puedo cruzar la cordillera por cualquier punto, porque mi avión vuela mucho más alto que cualquier punto. De hecho, cuando salimos de Chile, una de las cosas más bonitas que también está colgada en Instagram es la pasada que le pegamos a la Concagua, que es la cima más alta de toda América. Son casi 7.000 metros. Y pasamos por al lado, por encima y por el lado. Y es una maravilla. Entonces, esto con un avión de hélice, pues igual no podrías hacerlo, porque no cumplirías con los márgenes de seguridad de sobrevuelo. ¿Y lo que pasó con el avión de Malaysia Airlines?
el Malaysian 370. Sí. ¿Eso se Desapareció. podría volver a repetir ahora mismo? Espero que no. Es como el caso del Germanwings. ¿Se puede volver a repetir? Espero que no. Pero yo tampoco lo puedo poner por escrito. O sea, mi deseo es que no se repita, confío en que el sistema funcione para que no se repita, pero en realidad, a diferencia del Germanwings, que sabemos perfectamente qué es lo que pasó, porque había avión y cajas negras, en el caso del Malaysian no hay ni avión ni cajas negras. Es como si me dices, aquí ha habido un asesinato y no hay ni cuerpo ni arma. A ver qué caray puedo investigar yo si no tengo los elementos básicos para investigar. Poca cosa. Se ha hablado mucho, hay muchas hipótesis y cada uno se inventa la suya. Pero yo, por respeto al rigor de la investigación de accidentes, cuando hablo del Malaysian, tengo muy poco que decir, porque sería realmente meterme en un fregado que no. O sea, si el día que aparezca el avión, si es que aparece, o las cajas negras, entonces podremos hacer lo que se hace habitualmente, una investigación rigurosa. Es que la investigación, si no rigurosa, mejor no empezar. Entonces, si no hay elementos para empezar, y que quede claro que se gastan fortunas incalculables de dinero para investigar. O sea, hay casos de aviones que han caído en zonas muy remotas, en el Atlántico, donde recuperar las cajas negras y los restos del avión y los cuerpos ha supuesto meses de trabajo, esfuerzos humanos y económicos bestiales. Y no por eso se deja de hacer. Nadie jamás ha puesto en entredicho la cantidad de dinero que va a costar una investigación. No. La investigación se lleva a cabo siempre, cueste lo que cueste. Porque el fruto que sacamos, el resultado de una investigación, puede impedir otros accidentes. Y el valor humano es incalculable. No hay dinero que pague las pérdidas humanas. Con lo cual, cuando un accidente ya no tiene marcha atrás, tu obligación, por respeto a las personas que han fallecido y por respeto a los millones de pasajeros que vuelan cada día, es que eso nunca más se repita. Y eso solo se puede hacer investigando con rigor. ¿Cómo podemos investigar el Malaysian con rigor si no tenemos los elementos más básicos de cualquier investigación? Que es el cuerpo del avión y las cajas negras. No tenemos nada. Pero representa que desapareció, ¿no, el avión? O sea que... Bueno, yo no sé dónde está el avión. No, pero... Sí, desapareció, pero que ya le perdieron el... Sí, de acuerdo, del radar, etcétera, Sí. etcétera. Pero yo tengo el defecto, que además es muy normal que lo haga, que cuando hay un accidente, una cosa así tan extraña, lo primero que hago yo es ponerme en ese avión, como si el piloto fuera yo, porque me lo puedo imaginar, porque es mi trabajo del día a día. Entonces yo digo, a ver, yo que vuelo aviones grandes como el A330 y el A350, que son bichos que pesan casi 300 toneladas, yo digo, ¿esto cómo coño desaparece? El concepto que esto tan grande desaparezca y nunca más se sepa de él, me cuesta mucho creerlo. Entonces, claro, un avión, chico, que imagínate que lo han derribado por alguna extraña razón, un misil, un error, lo derriban. Un avión a gran altura se desintegra en pedacitos y cae en el Índico en una área de búsqueda incalculable. Es difícil encontrar todo eso. Las cajas negras también. Puede ser difícil o no tan difícil, pero habrán dicho que van a retomar la búsqueda. ¿En base a qué? No lo sé. No lo sé, pero yo, hombre, ojalá algún día aparezca el avión o una parte importante del avión y podamos esclarecer la verdad del Malaysian 370. Se ha hecho hasta una serie en Netflix, todo lo que tú quieras, pero todo esto son hipótesis. Todos son hipótesis. Nadie puede agarrarse a la verdad si no hay una investigación. Esa es mi opinión, por lo menos. Y ahora que hablamos de estas cosas así más especiales, ¿alguna vez estando arriba a muchos metros has visto algo que no supieras lo que es? Todavía no. Es decir, nunca un extraterrestre. Que yo sepa, no. Una nave de estas, como le llaman. No, es una nave. Es OVNI, es objeto Claro. volador no identificado. Ya. No, yo, a ver, veo aviones cerca de mí y luego veíamos hace unos meses, lo seguimos viendo,
unas lucecitas que se movían en el espacio, que no eran aviones, tampoco eran astros, ni planetas, ni estrellas, pero llegamos a la conclusión de que son satélites, que hay tantos que se mueven y según cómo les incide el sol allá donde están ellos, puedes ver una luz que aparece, desaparece y que se mueve y que hace giros extraños. Y me los han identificado como satélites y yo le doy credibilidad porque satélites hay muchos. Pero algo que digas, no tengo ni idea qué es eso, yo todavía no lo he visto. Que a lo mejor existen, pero no lo sé, pero yo no he visto ninguno. Cuando has empezado a decirlo de los satélites, pensaba que ibas a decir que habías visto algún... Satélites. Están tan lejos que yo no lo veo que sean satélites, pero nos dicen que son satélites, lo cual es creíble, es un argumento muy razonable de que allá arriba haya satélites, porque haya patadas. Ramón, ¿el tema de la inteligencia artificial Vaya negocio, sí. te preocupa? Me preocupa mucho. ¿Sí? Sí, porque me parece una temeridad. Es decir, para mí todo es inteligencia artificial. Toda la evolución tecnológica de los aviones, que no para mí eso es, de alguna manera, llámale de otra manera, llámale eso, tecnología, llámale, me da igual. Ahora se ha puesto de moda el término inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema actualmente? Que hay 2 empresas europeas que pretenden usarla para sustituir al piloto. Y eso es una temeridad. Hasta ahora, muchos elementos que se han ido introduciendo en los aviones, que han sido una mejora, son para que convivan y ayuden al piloto a que la operación, en términos generales, sea más segura. Porque es lo que queremos. Entonces, para que algo sea seguro, no me quites elementos, añádelos, pero no hagas cambio de monedas. No, voy a quitar un piloto. Y mi pregunta a esta gente es decirles, ¿realmente el éxito económico de una compañía aérea depende del sueldo de un piloto? ¿De verdad que estamos dispuestos a quitar un piloto pensando que nos vamos a ahorrar un sueldo? ¿Esa es la intención de la inteligencia artificial? ¿Tú crees que realmente merece la pena? No, señor. Lo que tienes que hacer es darme más herramientas. Y la inteligencia artificial está entrando en todos los sitios, pero para sumar esfuerzos, no para moneda de cambio, de ninguna manera. Entonces, me niego en rotundo a que se lleve a cabo lo que se pretende. Porque además, incluso es cómico pensar que dentro de una cabina de pilotos habrá un solo piloto con su retrete y su micrófono. Porque el piloto periódicamente va al baño. Y cuando va al baño, en la cabina siempre queda uno. Pero tú imagínate que se va de la cabina y no queda nadie ahí dentro. Eso es una locura. Un avión solo, sin piloto. No os preocupéis. Que haga pipí y caca en la cabina. No te jode. Me parece una salvajada. Me parece una animalada en todos los sentidos. Y espero que no llegue a ninguna parte esto. Espero que no sirva de nada. Hay estudios que lo ven viable, pero esto lo haces en un dron militar, que son elementos que porque vuelan zonas de riesgo donde hay guerra, pues si en lugar de mandar a un humano, mandas a un dron con un misil y no pones en riesgo la vida de nadie. Pero la aviación comercial no se dedica a esto. La aviación comercial juega otras normas, que es la seguridad por encima de todo. Entonces, que tú me dices, te voy a añadir elementos que te van a ayudar en el ejercicio. Es como un piloto automático. Piloto automático es una ayuda. Le puedes llamar inteligencia artificial, llámame como te dé la gana, pero no me quites a un piloto, que entonces estamos restando seguridad. No es que la sustituimos, no se trata de sustituir, se trata de sumar. Ya está, así de fácil. Bueno, de hecho, no sé si has visto que en ciertas partes de América había esos Ubers que iban solos. O sea, sí, en San Francisco. Pero no es lo mismo, ir por, ir por el suelo. Hombre, claro. A ver, que ir allí. Escucha, un coche le pasa algo y lo paras. Tú vas con tu coche conduciendo y tienes una lucecita roja que se enciende y ¿qué haces? Paras y llamas a la grúa y viene la asistencia y se lleva el coche con la grúa y se va al taller. Un avión, ¿dónde lo paras? No hay arcenes en el cielo. Y no hay nubes para apoyar el avión.
El avión, cuando tiene un problema, tiene que hacer frente al problema, porque te pilla volando. Y hay que seguir volando a cualquier precio. O sea, no es comparable. Ya lo sé que la tecnología de los vehículos, claro, y muchos coches ya van solos. El Cybertruck, por ejemplo, que aquí en España no es legal. No, coche no es legal y el automatismo tampoco es legal en Europa. No, pero porque revienta todo lo que choca. Bueno, ya, por las formas que tiene, sí, es un coche muy agresivo, lo sé. Claro, allí y representa que puede analizar todo. Por eso, si algún momento se llegara a plantear de que no hubiera ningún piloto... Ni de coña. Sería... Imagínate, tú que te has pasado medio podcast con los accidentes y que te digan que no hay nadie en la cabina. Ya, Yo no me subiría a un avión si no hay pilotos. 2. Ni de coña me subo. Que a lo mejor algún día llega, yo no lo veré, ni ganas, ni ganas. Que probablemente el ser humano se acaba acostumbrando a todo, que al principio cuesta, pero al final resignación o comodidad o... Bueno, vale, es lo que hay, pues es lo que hay. Bueno, te lo compro, pero de aquí a que yo lo vea con buenos ojos, no, ni hablar. Y además, insisto, que nadie piense que es un comentario egoísta de que los pilotos se van a quedar sin trabajo. Eso es una estupidez. O sea, hoy en día no podemos pensar realmente que la sustitución de un piloto por la inteligencia artificial tenga ningún beneficio ni económico ni de seguridad. No lo tiene. Con lo cual, el caso, mira, hay un caso muy fácil de entender. El avión del comandante Sullenberger, que se comió los patos despegando de Nueva York y tuvo que meter el avión en el río Hudson. Eso no hay inteligencia artificial que te lo solucione. Eso es la pericia de una tripulación con mucha experiencia y que salvó todas las vidas a bordo. Así de fácil. O sea, ¿qué quieres que te diga? Estamos un poquito locos. Ramón, ¿has tenido alguna experiencia con algún pasajero que te haya hecho muchísima ilusión? Aparte de alguna superhistoria, alguien que digas, ostras, no sé si eres culé, pero por ejemplo, yo que sé, que viajar... A esto, si has traído, Sí, si has algún- viajado con alguien algún que te famoso. hiciera- A ver, soy culé. Con algún famoso. Soy culé, pero en mi trabajo he llevado al Real Madrid. Y al fin y al cabo son clientes. Son clientes que se suben a un avión y que hay que llevarlos porque van a jugar a un partido. Y era el Real Madrid. Y estaba Cristiano Ronaldo y había gente que, claro, que son muy famosos. Vale, bien. Y luego, hombre, sí, claro que he llevado a mucha gente. Con tantos años, pues he llevado a Pau Gasol en el avión. También es cierto que hay pasajeros por los cuales puedes sentir más simpatía que por otros. O simplemente que ellos ya de por sí sean más simpáticos. Que sean personas que de alguna manera, si les pides un autógrafo, no te muerdan. Que entiendan que ellos son personas famosas y que están acostumbrados a que la gente les pida un autógrafo o un selfie y no pasa nada. Pero con mucha prudencia. Porque si está un señor ahí descansando, leyendo, haciendo sus cosas, tú no le vas a molestar, por muy famoso que sea. Yo me llevo el recuerdo de esos pasajeros frecuentes, cuando yo realizaba muchos vuelos con el puente aéreo, cuando volaba el avión pequeño, pues una de las líneas que se conserva en Barcelona de Iberia es el puente aéreo con Madrid. Es un puente aéreo ya desde el año 74. Se hace la idea los años que lleva el puente aéreo uniendo Madrid y Barcelona en avión. Ahora menos porque está el AVE, pero persiste el puente aéreo. Entonces yo en mi vida he hecho muchos puentes aéreos. En el puente aéreo hay mucho pasajero frecuente. Muchas personas van a Madrid en el mismo día, ida y vuelta. Se van por la mañana, hacen sus negocios y regresan. Y algunos van varias veces. Entonces esto te empuja a que coincidas con ellos muchas veces. Con lo cual tengo el orgullo de haber hecho amistad con muchos de mis pasajeros, y con alguno me he ido a Nou Camp precisamente a ver un Barça-Madrid, y era un pasajero del avión con el que he hecho amistad. Otro que me regalaba libros a veces, gente que los tengo aquí en mi WhatsApp y que todavía me escriben y nos escribimos y compartimos pues aventuras y historias, etcétera, etcétera. Ya no son mis pasajeros porque yo ahora vuelo, hace muchos años hago vuelos solo a América, pero tanto ellos como yo mantenemos un buen recuerdo mutuo y una buena amistad. Y esto ha sido el saber estar ahí y el tratar mucho a las personas. Lo que te decía antes. La parte humana. Es que es lo que más me gusta de mi trabajo.
O sea, aparte de verdad, porque la parte técnica del pilotaje, que ya son muchos años. O sea, los vuelos los hacen más los copilotos que los comandantes. El copiloto es nuevo y es el que tiene que coger experiencia en la máquina. Pero es que el comandante no solo es el comandante de la parte vuelo, el comandante es el responsable de todo, de los pasajeros, de la carga, de todo lo que sucede a bordo. Entonces, y los pasajeros te ven a ti, que eres el máximo responsable de todo. Entonces, el hecho de que el comandante dé la cara, se dirija a ellos y les hable y les comente cosas y les despida en la puerta como hago yo siempre, pues a la gente le encanta, joder, y a mí yo me lo paso muy bien con mis pasajeros. Y ahora que eres un celebrity porque tú también cuelgas cosas en redes, ¿ha pasado al revés que te han pedido autógrafos? Sí, y fotos. Ya lo creo. En todos mis vuelos me hago fotos. ¿Sí? Claro. Sí. En todos los vuelos. Sí, porque hay gente que me reconoce la voz cuando les saludo, gente que me ve llevar cuando llego al embarque del avión, me ven llegar y me reconocen. Hay de todo, hay muchas historias. Pero claro, entre tantos miles de seguidores es muy fácil que en algún vuelo, o casi todos, la gente te diga, yo soy seguidor suyo, me gustaría saludar al comandante. Y al bajar del avión, pues te piden una foto, te haces una foto con ellos, que luego les pido que me la manden siempre. Claro, son momentos entrañables, yo los agradezco. No, la verdad que esto de las redes empezó como un juego y ahora mismo está yendo ya mucho más lejos de todo esto. Sí. Bueno, también conectan historias. Sí, no tengo ninguna duda. Igual que el avión. Totalmente. Que los vuelos de avión. Pues lo vamos a dejar aquí, ¿no? Ramón, yo para terminar, bueno, te quiero preguntar, si hay alguien que le tiene ese miedo a volar, ¿qué le dirías? Pues bueno, es muy fácil contestar simplemente que no está justificado. ¿De acuerdo? No está justificado. O sea, en base a cifras, en base a estadísticas, en base a hechos reales que se pueden contrastar, que no se esconden a nadie. Cualquier persona que tenga miedo a volar tiene acceso a información. Hoy en día en Internet está todo colgado para que no diga, no, es que claro, Ramón, ¿qué me va a decir Ramón? Ramón me va a decir que volar es seguro. No. Ramón te lo dice, pero tú lo puedes comprobar de que volar es seguro. Entonces, yo siempre le digo a la gente, centraros en la finalidad del viaje. O sea, realmente, lo bonito es que tú vas a ir a un lugar para hacer algo. Si tú quieres un viaje, yo qué sé, a cualquier ciudad del mundo que te apasiona. El avión es solo el medio que tú usarás para desplazarte, igual que coges un coche. Coges un coche y sabemos la cantidad de gente que tristemente muere en carretera y sin embargo todo el mundo se sube a un coche. Y nadie le tiene miedo al coche. No, bueno, ya, es que yo tengo el control sobre el coche. Vale. Muy bien, a mí la gente que me dice, yo tengo control sobre el coche, cojonudo. Cuando llegues al avión, vamos a hacer una cosa, te voy a dar el control del avión. A ver si así se te pasa el miedo, ¿no? Si tanto miedo tienes por no tener el control sobre el avión, me levanto de mi asiento, te pongo mi gorra de comandante y venga, bonito, ya tienes el control de la máquina. ¿A que no la llevas? Pues ya está, déjame que lo haga yo. Y tú en el vuelo, céntrate en pensamientos positivos. ¿Qué haré en el destino? Te has gastado una pasta en un billete. Te vas a gastar una pasta en la ciudad del destino. Si te vas a Norteamérica, vete lavando. Porque entre comidas y propinas te van a vaciar el bolsillo. Es un esfuerzo un viaje así. Merece la pena que lo prepares con ilusión. Y durante el vuelo, distráete con una guía de viajes, tomando notas, lo que tú consideres, pero despeja la mente de pensamientos negativos que realmente no llevan a nada. Con lo cual, ¿miedo a volar? No. Y si hay gente que pasa del miedo al pánico, que ese ya ni se sube, y tiene necesidad de subirse, hay mucha gente que tiene cursos y tratamientos para ayudar a la gente. Yo, que os decía que además de las redes sociales hago muchas cosas fuera del avión, una de las que hago es tratar con gente que tiene miedo a volar, con los cuales tengo charlas de un par de horas, incluso 3, donde intento ayudarles ante los temores que ellos me presentan. Y yo les doy mis argumentos y hoy por hoy funciona bien. Lo hago en el entorno de personas que tienen programas para quitar el miedo a volar y yo colaboro con esas personas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ¿quién mejor que un piloto
te va a contar cosas de un avión y de un vuelo. Con lo cual, Que ya a disfrutar del viaje. Ya hemos hecho aquí, ¿no? ¿Qué le Dile, digo? dile lo que te gusta a ti decir antes de terminar y ya está. Bueno, que Ay, ay, ay. haremos otro viaje, ¿no? Ah. Una segunda parte. Haremos una segunda parte. Muy bien. Esperamos, muchísimas gracias. Nada, Ramón. vosotros, ha sido un placer, por supuesto.